Antes de iniciar esta charla sobre la biografía de John Ronald Reuel Tolkien, quiero recordar una advertencia hecha por cierto autor. Investigar la biografía de un escritor es una forma totalmente vana y falsa de abordar sus obras, y especialmente una obra de arte narrativo. Creo que es importante que tengamos en cuenta esta frase, ya que su autor es John Ronald Reuel Tolkien. La biografía de Tolkien puede encontrarse en cualquier espacio del Internet. Yo podría repetir los mismos datos y fechas que posiblemente ya conocen y no ofrecer una semblanza que nos permita conocerlo, o podría llenar este espacio con una infinitud de información y después de 6 horas tampoco estar más cerca de lograrlo. Lo cierto es que por mucho que mi intención sea darles un retrato vasto y entrañable de su persona, es una ambición destinada a fracasar sin importar cómo la aborde, por el simple motivo de que un suspiro no puede contener una vida. En 1 hora y media, o tal vez un poquito más, no puedo dar cuenta de 81 años. Pero aún así lo voy a intentar. Aunque si pudiera, el protagonista de esta charla probablemente me diría, ¿y? Tal vez creería que mi intención es analizar sus obras desde la lupa de su biografía, encontrar paralelos, tal vez como si tratara de hacer una alegoría a la inversa. Y para él lo importante era la historia, la integridad y el mensaje intrínseco del relato. Ante esto, sin embargo, yo podría responderle al profesor Tolkien con otra frase de otro escritor, uno francés para que le duela. Ya sea falso o verdadero, lo que se dice sobre los hombres a menudo tiene tanta influencia en sus vidas y especialmente en sus destinos como lo que hacen. Lo único que puedo prometerles es mi mejor intento por bajar al Dios del pedestal y presentar por lo menos un destello del ser humano que fue, con sus luces y sombras. Y lo único que puedo pedir de ustedes es que conserven abiertos la mente y el corazón para apreciar el relato por lo que es, sin expectativas de entender mejor El Señor de los Anillos o cualquier otra obra de Tolkien, solo con la alegría de ojalá sentirlo un poco más cerca. Puede que al terminar sí logren llevarse algo más que les permita apreciar su obra, pero no como una lección didáctica, sino como una experiencia que resuene en ustedes, que les brinde inspiración, compasión, o que tal simplemente les parezca interesante. Si yo logro eso, si logro que por lo menos sea interesante, tal vez el profesor no estaría tan irritado conmigo. Ahora, ¿dónde iniciar? Podría iniciar diciendo que en el siglo XVI ya había personas con el apellido Tolkien en la Prusia Oriental. O podría iniciar con que John Ronald Reuel especuló que su propio apellido venía de la palabra alemana Tolkien, que significa temerario, aunque en realidad significa descendiente de Tolk. Y Tolk a su vez viene del alemán báltico Tulk, una raíz que puede significar, dependiendo del contexto, percibir, sentir, traducir o interpretar. Vean que en una casualidad filológica, siglos antes de su nacimiento, la raíz de este apellido casi que presagiaba a su más ilustre portador. Los Tolkien prusianos, fabricantes de relojes, emigraron en el siglo XVIII, algunos se asentaron en Polonia, otros fueron un poco más allá y se asentaron en Inglaterra. Como los padres de John Benjamin Tolkien, que nació en Londres en 1807 y se dedicó a fabricar relojes y pianos. Y en el ímpetu de la revolución industrial se mudó a Birmingham, que era como el epicentro de ese avance tecnológico, y tuvo 9 hijos, incluyendo Arthur Reuel Tolkien, nacido el 18 de febrero de 1857. Antes de que Arthur tuviera 20 años, el negocio de su padre había quedado en bancarrota, y Arthur decidió poner su mirada en otras oportunidades, consiguiendo trabajo como empleado en un banco, en el Banco Lloyd de Birmingham. Y en 1888 conoció a una joven de la que se enamoró perdidamente, llamada Mabel Suffield. Mabel era hija de John Suffield, un orgulloso inglés de pura cepa, típico inglés de clase media alta, de religión unitarista, que no veía con buenos ojos los orígenes germánicos de Arthur, el hecho de que fuera 13 años mayor que Mabel y que no tuviera prospectos para mantenerla.
Y es posible que Arthur también estuviera de acuerdo con esto último. Arthur no tenía posibilidades de crecer en Inglaterra, pero si tenía la valentía para viajar a las colonias, quizás su suerte podía cambiar. En 1889 aceptó una posición en el Banco de África, en Bloemfontein, en el estado libre de Orange, y al año siguiente lo nombraron gerente. En marzo de 1891, semanas tras cumplir 21 años, Mabel se embarcó al otro extremo del mundo para estar con el hombre que amaba. Se casaron en la ciudad del Cabo el 16 de abril, y si contamos hasta 9, veremos que no perdieron tiempo en consumar su amor. En la noche del 3 de enero de 1892, Mabel dio a luz a un niño. Al día siguiente, Arthur escribió a su madre para contarle: Mabel me dio un hermoso hijito anoche. El bebé es, por supuesto, adorable. Tiene unas manos y unas orejas preciosas, dedos muy largos, un pelo muy claro, ojos Tolkien y muy distintivamente una boca Suffield. El primer nombre del niño será John, como su abuelo. Quiero conservar Rule. Matt quiere llamarlo Ronald. Probablemente John Ronald Rule, todo junto. Sin duda Arthur debió sentirse muy feliz esa noche, pero ni siquiera él podía dimensionar que Mabel no solamente había dado luz a su primogénito, Mabel había cambiado el mundo. John Ronald Rule Tolkien fue bautizado el 31 de enero. Su primer contacto con el mundo fue en los paisajes intensos y vibrantes de Sudáfrica. Debido al clima tan brutal, sobre todo para un recién nacido, Mabel lo mantenía dentro de casa casi todo el día, vestido con ropas frescas. En una carta a sus parientes escribió: parece un hada cuando está vestido con ropitas y escarpines blancos, y se parece más a un elfo cuando está menos vestido. Al niño le gustaba ver plantar árboles a su padre, disfrutaba de la naturaleza, y a medida que aprendía a caminar, le permitían explorar los alrededores de la casa bajo supervisión. Es posible que en una de esas tardes fuera mordido por una tarántula y corrido en terror y dolor hasta que una nodriza lo tomó en brazos y succionó el veneno de su herida. Es posible, por lo tanto, que aquí hubiera un presagio, una cierta inspiración para Ungoliant y sus descendientes. Aunque el propio Tolkien después escribió sobre el incidente, solo puedo decir que no recuerdo nada al respecto. No lo sabría si no me lo hubieran contado. Y no me desagradan las arañas, no siento ninguna necesidad de matarlas. Usualmente rescato a las que encuentro en la ducha. En otra ocasión, Isaac, el criado, este muchacho de acá, por cierto, en esta época no era frecuente, no era común que los criados, sobre todo negros, fueran incluidos en las fotos familiares. Isaac se llevó al bebé a su aldea porque estaba emocionado de tener tan cerca a un bebé blanco. John Ronald pasó todo el día siendo mimado y cuidado por la aldea de Isaac, mientras que sus padres y nodrizas lo buscaban desesperado en la casa y alrededores. Cuando Isaac volvió esa noche y explicó lo sucedido, no hubo castigo, no hubo represalia. Isaac no fue despedido en absoluto. En la casa de los Tolkien había armonía y humanidad. Mabel en particular detestaba el racismo y la discriminación que veía con mucha frecuencia en Sudáfrica. El bebé era feliz, Arthur era feliz, pero Mabel no lograba adaptarse. El 17 de febrero de 1894, un día antes del cumpleaños de Arthur, Mabel dio a luz a su hijo menor, llamado Hilary Arthur Rule, quien, al igual que su padre, parecía en su elemento. Era un bebé sano y fuerte, pero John Ronald no tenía esa misma fortuna. Tras constantes fiebres y quemaduras, y sobre todo cuando sobrevino una sequía, Mabel decidió ir por lo menos de vacaciones a Birmingham por el bien de sus niños. Arthur estuvo de acuerdo y dijo que se les uniría cuando pudiera. Y en abril de 1895 emprendieron el viaje a Inglaterra. De aquel día en el puerto, Ronald conservó el único recuerdo claro de su padre, un hombre escribiendo sus iniciales en la maleta de la familia. A mediados de ese año, Mabel estaba de regreso en el hogar de su infancia. Para los niños fue todo un asombro. Fue su primera Navidad con nieve, y esto era lo que Mabel necesitaba realmente. Pero la distancia con Arthur no fue fácil. Pasaban las semanas y él no se desocupaba del banco. Justo en la Navidad, Arthur le escribió a Mabel para decirle que estaba enfermo. Nada grave, nada preocupante, pero no estaba en condiciones de hacer un viaje en barco en ese momento. Mabel trató de calmarse, pero tenía una sensación inquietante, un presentimiento de algo terrible.
En enero de 1896, poco después de que Ronald cumpliera 4 años, Arthur le escribió. Deseaba verlos, pero su salud no mejoraba, y Mabel tomó la decisión de regresar a Bloemfontein para estar con él. El 14 de febrero, Ronald compuso su primera pieza literaria, una carta para su padre. Él la dictó y su niñera la escribió en papel. La carta dice lo siguiente. Mi querido papi, estoy tan contento de volver a verte. Ha pasado tanto tiempo desde que nos separamos de ti. Espero que el barco nos traiga de vuelta a todos contigo, mami, bebé y yo. Sé que estarás muy contento de recibir una carta de tu pequeño Ronald. Ha pasado tanto tiempo desde que te vi. Ahora soy un hombre muy grande porque tengo un abrigo y un chaleco. Mami dice que no reconocerás a bebé ni a mí. Tenemos muchos regalos de Navidad para mostrarte. Camino todos los días y solo viajo un poco en mi coche. Hillary te envía mucho amor y besos, y también tu amado Ronald. Pero Arthur nunca recibió esta carta. Esta carta nunca fue enviada. Y aún si lo hubiera sido, el destinatario jamás habría podido leerla. Lo que Arthur tenía era fiebre reumática. Y el 15 de febrero de 1896, es decir, al día siguiente de que Ronald le escribiera estas líneas, 2 días antes de que Hillary cumpliera 2 años y 3 días antes de que él mismo cumpliera 39 años, Arthur murió de hemorragia. Fue sepultado a más de 9.000 kilómetros de su hogar natal. Y 6 meses después de la muerte de su hijo, el anciano John Benjamin Tolkien también murió. Mabel tenía que afrontar la dura realidad de que con solo 26 años era viuda y madre soltera en la sociedad victoriana. Al principio se apoyó en su familia y los Tolkien también estaban presentes cuando lo necesitaban, pero Ronald siempre sintió mayor afinidad con el lado Suffield de la familia, su lado más inglés. A los niños les encantaba pasar tiempo con su tía May, hermana de Mabel, con sus primas Mary y Marjorie. El esposo de May, llamado Walter Incledon, les ayudaba económicamente, asegurando que no les faltara nada. Y aún así Mabel no vivía de la caridad. Administró lo mejor que pudo los ingresos que Arthur dejó y con ellos alquiló una casita en la comarca. Sarehole era un oasis de naturaleza a las afueras del desierto industrial de Birmingham. En esta edad de maravilla e imaginación infantil, Ronald encontró un paraíso en el cual podía explorar con su hermano, recoger flores y frutos, mirar a los molineros, trabajar, a veces meterse a robar hongos en propiedad privada antes de que los granjeros los persiguieran, incluso aprender palabras de campo, como gamgee, que significaba algodón, y sobre todo subirse a los árboles, sentarse a su sombra, hablar con ellos. Mabel les inculcó el amor por los árboles, pero también por toda la naturaleza. Para Ronald era un símbolo de belleza, bondad, un mundo primigenio, que alguna vez fue, que tal vez podría volver a ser. Pero Sarehole era una isla hundiéndose en el mar del progreso, y cada señal de destrucción era dolorosa. Un día talaron un sauce enorme sin razón aparente, ni función tampoco. No hicieron nada con la madera. El sauce solo quedó tirado, como un cadáver, y Ronald nunca lo olvidó. Quizá por eso él también asoció el mundo natural con algo siempre lejano y nostálgico, con algo siempre destinado a pasar. En 1966 diría, Sarehole era una especie de paraíso perdido. Había un viejo molino, un gran estanque con cisnes, un arenero, un valle cubierto de flores, unas cuantas casas antiguas y más lejos un arroyo con otro molino. Siempre supe que desaparecería y así fue. Mabel, siendo una mujer de gran inteligencia y de educación, se encargó de ser la primera maestra de sus hijos. Les enseñó a dibujar y a pintar. Ronald siempre fue un excelente ilustrador, sobre todo de paisajes. Les enseñó sobre botánica, les introdujo en la lectura y la escritura. A los 4 años ya Ronald sabía leer y aprendió a escribir casi que de inmediato. Les enseñó latín, francés y les narraba cuentos, leyendas. El respeto, amor y admiración que Tolkien sintió siempre por las mujeres comenzó por su propia madre. Ronald leyó algunos de los libros que en esa época eran más populares, pero sus favoritos eran los de Andrew Lang, un autor escocés que publicó historias, cuentos, poemas de diferentes culturas del mundo en 25 libros de colores. En el libro rojo del cuento de hadas de Andrew Lang, Ronald descubrió su historia favorita, la de Sigfrido contra el dragón Fafnir, un relato que a su vez estaba inspirado en las Edas, los antiguos mitos y poemas nórdicos. Por esta época Ronald comenzó a tener también una pesadilla recurrente en la que él y el mundo se ahogaban
porque una gigantesca ola del mar venía y lo sepultaba todo. Ya que lo tuvo toda su vida, eventualmente llegó a llamarlo mi sueño de Atlantis. En junio de 1900, iniciando un nuevo siglo, Mabel inició una nueva vida, y con esto, la mayor influencia para sus hijos. Tras la muerte de Arthur, había frecuentado las iglesias unitaristas en que se había formado. No tenemos manera de saber, como dice Gandalf sobre la angustia de Éowyn, qué le habrá dicho a la oscuridad, sola, en las amargas vigilias de la noche, cuando toda su vida parecía encogerse y los muros de su alcoba cerrarse a su alrededor. Pero cierto domingo, con las campanas sonando a la distancia, Ronald notó que su madre los llevaba a un templo católico junto con su tía May. Esto es solo especulación de mi parte. Es posible que Mabel viera en el catolicismo una tradición en apariencia inmutable, arraigada en la historia desde Cristo, algo reconfortante para alguien que no encontraba en el unitarismo de su padre esta permanencia. Además, la fe católica tenía una rica dimensión estética, no solo los rituales de la misa, sino también el arte, la música, las catedrales. Y para una mujer como Mabel, tan dada a la imaginación, al arte y a la poesía, esto pudo haber sido otro factor. Pero creo que sobre todo fue la visión católica del sufrimiento como algo redentor y como algo dador de significado. La idea de que el dolor, sí, es inevitable, pero no tiene por qué ser insignificante. No tiene que estar alejado de la misericordia y la esperanza. Pero sea como sea, las hermanas Mabel y May afrontaron una tormenta. Como les dije al principio, John Suffield era un inglés respetable, un orgulloso unitarista comprometido, y para muchos en Inglaterra, sobre todo con su historia, ser católico era casi como ser antibritánico. El hecho de que dos hijas de John Suffield se convirtieran al catolicismo era un escándalo que no podemos dimensionar en la actualidad. Su padre, bueno, hubo intentos, primero cordiales y después no tanto, de que dejaran esta locura, y después su padre la repudió, su cuñado Walter le quitó todo apoyo económico. Walter obligó a su esposa May a renunciar públicamente a la fe y le prohibió asistir a todo tipo de ceremonias católicas. Con el tiempo, ya fuera por despecho o frustración, May se fue retirando cada vez más y más hacia el ocultismo. Pero Mabel perseveró. Contra toda oposición y escarnio de su familia, se bautizó junto con sus hijos y asistió a misa cada domingo. Y esta pequeña familia errante una vez más se mudó a una nueva casa en el suburbio de Moseley, en parte para que Ronald pudiera comenzar sus estudios en el King Edward's School, donde Arthur había estudiado, y en parte para escapar del acoso y la hostilidad de los Suffield. Este cambio fue drástico y desalentador para Ronald. Imagínense lo que ha de ser pasar de la tranquilidad rural de Sarehole a un entorno ruidoso, sucio, lleno de fábricas y chimeneas. Pronto debieron mudarse de nuevo, porque la casa en la que estaban iba a ser demolida para construir una estación de bomberos. Y aunque su nueva vivienda no era mejor, por lo menos estaba cerca del oratorio de Birmingham, donde iban a misa. Y frente a la línea del tren de la nueva casa, Ronald disfrutaba ver pasar los trenes cuyos vagones galeses tenían palabras extrañas que él no entendía, pero que le generaban fascinación. Ronald aprobó la admisión en el King Edward's, pero su madre no podía costear la matrícula, y fue solo gracias a la ayuda de un tío Tolkien, de los pocos que también de ese lado de la familia apoyaba su conversión al catolicismo, que el niño pudo estudiar allí, aunque solamente un año. Los gastos mensuales forzaron su retiro y Mabel asumió de nuevo su educación, pero claro, con una formación tan sólida, o tal vez más sólida, que la que habría recibido en la escuela. Y en medio de esas dificultades, conocieron al padre Francis Xavier Morgan del oratorio de Birmingham, que se convirtió en su más firme aliado. Gracias a su apoyo, Ronald y Hilary estudiaron provisionalmente en la escuela de St. Philip, que era auspiciada por el oratorio. Y luego, con una beca, Ronald pudo volver a estudiar en King Edward's, donde su amor por la literatura y los lenguajes floreció. A pesar del esfuerzo diario para llegar a clases, tenía que tomar un tren y caminar aproximadamente 3 o 4 kilómetros, Ronald se sentía feliz, especialmente al descubrir el inglés antiguo a través de obras como Beowulf, un poema que lo marcó profundamente, que no solo despertó su pasión por los lenguajes, sino que también avivó en él un amor duradero por las palabras, por los sonidos y la tradición literaria
que a su parecer la conquista normanda en 1066 había erradicado casi totalmente. Y este fue un hecho histórico que Tolkien siempre lamentó casi como si fuera algo personal. La otra razón por la que era feliz es porque por primera vez tenía amigos. Uno de ellos era Robert Quilter Gilson, hijo del rector, y el otro era Christopher Wiseman, un joven de religión metodista, con quien Ronald descubrió que podía debatir sin que hubiese amargura. Estos tres muchachos rápidamente coincidieron en una pasión por jugar al rugby y sobre todo por compartir sus intereses artísticos y literarios. El 25 de diciembre de 1903, Ronald hizo su primera comunión y como era costumbre en aquella época, no sé si todavía, eligió un nombre para conmemorarlo y eligió Philip como San Felipe Neri, el fundador del oratorio. De hecho, el famoso monograma que hemos visto en todas las ediciones, y esto no sé si lo sabían, pero a mí me voló la cabeza, contiene las 5 letras de su nombre. Contiene la J, las 2 Rs, la T, pero esto que ven acá es una P de Philip. Su nombre completo, por lo menos simbólicamente, era John Ronald Philip Rule Tolkien. Y Mabel pudo vivir para ver estos logros de Ronald, pero no mucho más. A inicios de 1904, tras cuidar a sus hijos que estaban enfermos de sarampión, Mabel comenzó a sentirse particularmente cansada y débil, sin apetito, con sed constante, con náuseas, y fue diagnosticada con diabetes, una enfermedad que en aquella época era incurable. Mientras la atendían, Ronald y Hilary fueron cuidados por parientes. Hilary vivió con sus abuelos Suffield y Ronald con su tía Jane en una granja llamada Bag End o Bolsón Cerrado. Mabel se recuperó y gracias al padre Francis se mudaron a una casita rural en Rednall, un lugar urbano, pero también rodeado de naturaleza. Y una vez más vivieron momentos de paz y belleza, paseando, jugando, pintando en la naturaleza. Era como si los días de Sarehole volvieran, a pesar de que realmente eran su epílogo. Un día Mabel colapsó frente a sus hijos y entró en coma. Aún faltaban 20 años para que la insulina pudiera usarse en seres humanos. El 14 de noviembre de 1904, a los 34 años de edad, Mabel murió. Sobre su tumba, el padre Francis puso una cruz de piedra reservada solo para honrar a los sacerdotes del oratorio. Años después, Tolkien describiría a su madre como una mujer de gran belleza e ingenio, profundamente marcada por el sufrimiento y la fe, cuya muerte él consideraba un martirio, de alguna manera. Por su entrega personal, fue casi como si Mabel hubiera pasado su propio Via Crucis, y su pérdida dejó en él una huella decisiva. Ronald, por naturaleza, era una persona optimista, alegre, vivaz, pero esta pérdida despertó otra faceta en él, una faceta abatida, melancólica, marcada por una constante sensación de pérdida, de que ninguna batalla se ganaba para siempre, de que todo era permanente, de que todo iba a terminar. Y la fe católica de Tolkien probablemente se cimentó con este incidente. Su visión de mundo, su visión de este mundo, como un valle de lágrimas, de caída y decadencia, pero también con la convicción de que la esperanza y la alegría de alguna manera iban a triunfar al final. Más allá de la teología, creo que su fe fue un acto de amor. A fin de cuentas, Ronald había amado a Mabel tan profundamente como ella lo había amado a él. Y al perseverar en el catolicismo, encontraba una forma de seguir honrándola y, más importante, de seguir cerca de ella. Tal vez por eso también desarrolló una devoción particular por la Virgen María, la Madre Eterna, que de algún modo prolongaba la presencia de Mabel en su vida. Y eso dejaba a la figura paterna de los niños. El padre Francis, de ascendencia británica, española y galesa, nieto de la escritora Cecilia Bol de Faber, suiza española, que publicó bajo el seudónimo Fernán Caballero. El tío Curro, como lo apodaban, era un gran chismoso, pero también era una mezcla de caridad y afecto. Lo poco que le quedaba a Mabel, en cuanto a ingresos, en cuanto a su pequeña fortuna, el padre Francis lo invirtió en el negocio de Jerez de su propia familia en Andalucía
y así aseguró un modesto pero creciente ingreso para los niños Tolkien, para que tuvieran fondos para su educación y su vida. Y aunque se negó a enseñarle español y galés a Ronald a pesar de sus peticiones, le dio acceso a su biblioteca, donde el niño aprendió por sí mismo ambos idiomas. Y curiosamente desarrolló un cariño especial por el español, al que consideraba estéticamente tan hermoso como el galés. En la biblioteca del padre Francis, Ronald leyó un libro escrito por Fernán Caballero, la abuela del padre Francis, que se llamaba Cuentos, adivinanzas y refranes populares. El acertijo 187 dice: vuela sin alas, silba sin boca, azota sin manos, y tú ni lo ves ni lo tocas. ¿Qué es? Yo les voy a decir, es el viento. ¿Cómo lo sé? Yo no lo sé, pero me parece sospechosamente similar al segundo acertijo que le plantea Gollum a Bilbo, y que en español dice: canta sin voz, vuela sin alas, sin dientes muerde, sin boca habla. Ronald también descubrió el esperanto y se maravilló al saber que un ser humano podía crear no solo una historia o una pintura, una canción, sino un lenguaje completo y funcional. No hay forma de subestimar y tenemos que tener muy claro la importancia que el poder creativo del lenguaje tenía para este muchacho. Con sus primas, Mary y Marjorie, había ya tenido contacto con ciertos códigos, como el animálico, que era como un código donde las palabras eran reemplazadas por nombres de animales. Y a partir de esta experiencia, Ronald y Mary crearon otro idioma llamado Nebbosh, que significaba nuevo sin sentido o nueva tontería. Y finalmente Ronald partió del Nebbosh para crear el Nafarín, que no sé ustedes, pero a mí hasta el sonido tiene, o sea, como que revela cierta influencia del español. Y esta fue como el primer lenguaje que Ronald creó de manera propia. Y el nafarín obviamente no derivó directamente en las lenguas élficas, pero sentó las bases de lo que vendría. Para Tolkien, la invención de lenguajes era, y en sus propias palabras, un vicio secreto, lo cual, todo bien. Ojalá nuestros vicios secretos fueran así de constructivos, ¿no? Pero yo creo que es más interesante compararlo con un superpoder. El talento natural que tenía Tolkien por los idiomas era comparable al que tenía Mozart por la música. Dominó más de 20 idiomas y creó más de 15 idiomas funcionales. Me recuerda un pasaje cuando Frodo está en Rivendell y escucha la canción del viaje de Arendil. Dice así: al principio la belleza de las melodías y de las palabras entrelazadas, aunque las entendía poco, lo cautivaron en cuanto empezó a prestarles atención. Casi parecía que las palabras cobraban forma y visiones de tierras lejanas y cosas brillantes que jamás había imaginado se abrieron ante él. Y el salón iluminado por el fuego se convirtió en una niebla dorada, donde mares de espuma suspiraban en los confines del mundo. El padre Francis también aseguró que los niños vivieran con su tía Beatrice Suffield, aunque Ronald odiaba vivir ahí por la frialdad emocional de su tía y por la fealdad del entorno. Y cuando el padre supo que los niños no eran felices allí, de inmediato buscó un nuevo alojamiento para ellos y lo encontró en la pensión de una tal señora Faulkner detrás del oratorio, donde vivían ella, su familia, y una muchacha huérfana e ilegítima, llamada Edith Mary Bratt, nacida el 21 de enero de 1889. Edith era una joven extraordinariamente bella e inteligente, con un gran talento para el piano, aunque vivía en constante soledad y frustración. Su tutor, su tío Jessop, quería que se convirtiera en concertista, pero la señora Faulkner no era de mucho apoyo y la trataba más como su cajita de música personal. Le permitía tocar para entretener visitas, pero cuando Edith quería practicar por su cuenta, a los minutos ya le pedían que se callara. Edith entabló amistad inmediata con los niños Tolkien y muy pronto con Ronald esta amistad pasó a ser algo más. Compartían travesuras como sentarse en los balcones de los salones de té y desde ahí lanzaban cubos de azúcar a las personas que pasaban en la calle. Y en el verano de 1909 se declararon enamorados. Años después, Ronald evocaría con ternura aquellos días escribiéndole sobre las charlas nocturnas junto a la ventana, con el sonido del Big Ben a la distancia, los paseos en bicicleta y sus primeros besos.
Pero había dos problemas. Edith era 3 años mayor que Ronald, y más grave aún para el padre Francis, era anglicana. Preocupado de que su joven pupilo fuera distraído, sobre todo en la época en la que estaba estudiando para ganar una beca en la Universidad de Oxford, el padre le prohibió todo contacto con Edith hasta que cumpliera 21 años. Cuando Ronald desobedeció y se reunió secretamente con Edith, el sacerdote le puso un ultimátum. Si volvía a verla o a escribirle, perdería los fondos destinados a su educación. Y Ronald aceptó. No por miedo, no por el dinero, no por la educación realmente, sino porque, tal y como dicen los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre. Y en práctica, el padre Francis había sido como su padre. Así que los novios se despidieron en silencio con una última carta y un encuentro lejano en bicicleta. Pero irónicamente, al intentar apagar este romance, el padre Francis lo transformó en una historia de amor idealizado que sobreviviría más de 60 años. Ronald encontró consuelo en sus amigos, Robert Gilson, Christopher Wiseman, y el más reciente, este de abajo, llamado Jeffrey Beach Smith, un joven poeta que de hecho los impulsó a intentar algo nuevo, a escribir poesía y a soñar con transformar el mundo. Por medio de la poesía, Ronald descubrió que tenía una manera para vehicular su gusto por los idiomas. Estos niños eran tan ñoños que se reunían en un salón de té, en una especie de centro comercial de aquella época llamado Barrows, y le dieron nombre a su grupo Club de Té y Sociedad Barroviana, o por sus siglas, la TCBS en inglés. Y era un grupo unido por la literatura, por la conversación, por la imaginación y sobre todo por la amistad. En 1911, Ronald destacó también en la Sociedad de Debate de King Edwards. Curiosamente, en su primer discurso apoyó con valentía la causa de las sufragistas de esa época. Una causa que primero era súper controversial y segundo, todavía no tenía ninguna certeza de que fuera a tener éxito. Y también Ronald brilló en un debate, era tradición en aquella época, que se hiciera un debate exclusivamente en latín, y Ronald pensó que esto era demasiado fácil. Así que él interpretó a un embajador griego ante el Senado romano y les habló a ellos en latín, se comunicaba también en griego, y después incluso se comunicó con las tribus bárbaras hablándoles en gótico. Obviamente, después de esta representación, Ronald recibió una beca para estudiar literatura clásica en el Exeter College de Oxford. Ahora, Ronald y Jeffrey se fueron a Oxford, Robert y Christopher se fueron a Cambridge, pero la amistad perduró a pesar de que ya no se veían tanto. Su primer año en Oxford no fue el más ejemplar. A Ronald le encantaba jugar rugby, pasar en fiestas, descubrió que le encantaba la cerveza y adquirió el hábito de fumar en pipa, que nunca se le quitó. También en una anécdota que desafía la razón, durante una algarabía tradicional de la escuela, Ronald robó un autobús público y lo condujo por la ciudad, seguido de un montón de compañeros, y cuando estacionaron, Ronald se puso de pie ante la multitud y dio un discurso, siendo aplaudido por todos, y lo más increíble es que nadie recibió consecuencias disciplinarias. Puede que esas actitudes de corrupción partieran de que Ronald no se sentía realmente feliz en esta carrera, la disfrutaba mucho, pero no era su verdadera vocación, y además, por supuesto, seguía distanciado de Edith. Pero un libro cambió su rumbo, llamado Gramática de la Lengua Gótica, del filólogo Joseph Wright, un hombre autodidacta que se había alzado desde la más abyecta pobreza hasta ser catedrático en Oxford. Wright era el profesor que Ronald necesitaba. Era exigente, no tenía tolerancia para la pereza, pero a la vez sabía recompensar el interés y la pasión. Y se dio cuenta de que con este muchacho compartía el amor por el misterio del lenguaje. Una forma no solamente de comunicarnos, sino de darle sentido tangible a la realidad. Y en 1913, Ronald, con el apoyo de Wright, cambió a lengua inglesa con énfasis en filología, y aquí se sentía en su elemento. Ese mismo año, Ronald tuvo una epifanía en la biblioteca, mientras procrastinaba y tenía que hacer una tarea, cuando descubrió el Kalevala, la épica
finlandesa recopilada por un hombre llamado Elias Lönnrot. Fascinado, Ronald aprendió finés por su cuenta, solo para poder leerlo en su lengua original. Y quedó cautivado, intoxicado fue la palabra que él usó en sus cartas, por este idioma tan extraño. Y esta lectura lo inspiró a soñar, ojalá Inglaterra tuviera su propio Kalevala. Fue a partir de aquí, fue a partir del finés, que después comenzó a desarrollar su propio idioma, que sería el cuenya. Y aquí también nació su primer intento de escribir algo en prosa. Había escrito poesía, pero ahora quería adaptar una de las historias del Kalevala, la trágica historia de Kullervo, y darle como su propia versión. Esta historia, la historia de Kullervo, llegaría a ser precursora de lo que ahora conocemos como los hijos de Húrin, la historia de Túrin Turambar y su familia. Y como él mismo diría en su carta 257, esta historia fue el germen del legendario. En 1914 tuvo un hallazgo decisivo al descubrir Crist I, un poema anglosajón del siglo IX que combinaba el pasado pagano de Britania con el momento en que se estaba pasando al cristianismo. En particular, las líneas 104 a 129, que están basadas en una antífona latina del siglo VI, y lo impresionaron profundamente. La antífona original en inglés dice: O oriens, splendor lucis eterne et sol justitiae, veni et illumina sedentem in tenebris et umbra mortis. Significa, oh oriente, esplendor de la luz eterna y sol de justicia, ven e ilumina a quien está sentado en tinieblas y en sombra de la muerte. Traducido al español, la línea del poema, inspirada en esta antífona, dice: oh luz naciente, el más brillante de los ángeles enviado a los hombres de todo el mundo. Pero en inglés antiguo, la línea dice: Ealai arendel, engla veortast, ofermidengard monum sendet. Salve, Earendel, el más brillante de los ángeles, enviado a los hombres sobre la Tierra Media. ¿Quién es Earendel? Ronald no sabía. Podía ser una deidad nórdica, podía ser una referencia a un ángel, a Juan el Bautista, a Jesús. Pero la imagen de un marinero en las estrellas le pareció tan maravillosa que él mismo inició su primer poema. Y el uso de Midgard o Mittelerde en inglés medio, la Tierra Media, que en las cosmologías nórdicas y germánicas se refiere a nuestro mundo, encendió en él una chispa creativa y encontró en esta palabra un puente entre el lenguaje y el mito y la posibilidad de construir su propio universo legendario. Ronald sentía con tristeza que Inglaterra carecía de una mitología autóctona, por lo menos comparable a los griegos, a los nórdicos, a los finlandeses. Existían figuras legendarias como Hengist y Horsa, Beowulf, Robin Hood, pero creía que una mitología anglosajona, sobre todo en cuanto al lenguaje, había sido borrada o distorsionada. Entonces Ronald comenzó a concebir la idea de tal vez él recopilar una mitología, así como lo había hecho Elias Lönnrot para los finlandeses. Ahora bien, en la medianoche del 3 de enero de 1913, con 21 años recién cumplidos, Ronald le escribió a Edith para confesarle que nunca había dejado de amarla y para pedirle que se casara. Edith le respondió, algunos días después, diciéndole que ella estaba comprometida a casarse con otro hombre. Ronald estaba naturalmente devastado, pero Edith decía en su carta que solo había aceptado porque luego de 3 años creía que Ronald se había olvidado de ella y entonces acordaron verse. Ronald viajó a Cheltenham, donde ella vivía, caminaron por el campo, hablaron durante horas y al final del día, Edith terminó su compromiso con su novio actual y aceptó volver con Ronald. Esto, por supuesto, le generó rechazo de toda su comunidad anglicana y la obligó a buscar un nuevo alojamiento, algo que logró con ayuda de Ronald. Y a pesar de las dificultades, se comprometieron formalmente y poco después Edith fue bautizada como católica. Pero había sombras en las nubes. Durante casi un siglo tras la batalla de Waterloo, Europa había tenido una muy relativa y tensa paz, por lo menos en cuanto a grandes conflictos armados. Pero en ese siglo, los viejos imperios se habían enfermado y nuevas naciones anhelaban soberanía.
Y las tensiones fueron creciendo hasta que el 28 de junio de 1914, un disparo en Sarajevo desató una cadena de alianzas y venganzas que sumió al mundo en una guerra cataclísmica. Inglaterra entró al conflicto en agosto, declarando la guerra a Alemania, y muchos jóvenes, incluyendo Hilary Tolkien, se enlistaron con entusiasmo, motivados por el idealismo romántico de sus mayores. Ronald era diferente. Él no compartía este fervor nacionalista ni el entusiasmo imperialista de su generación. A pesar del rechazo social y la presión de sus allegados, se negó a enlistarse de inmediato, prefiriendo terminar sus estudios, sabiendo, sin embargo, que solo estaba pidiendo tiempo prestado. Él era un pacifista reflexivo, era un amante de la historia. Le frustraba que los seres humanos nunca estuvieran saciados con la paz. Y como filólogo sentía un conflicto profundo, porque los idiomas y mitos que amaba y su propio apellido tenían raíces compartidas con la cultura alemana. En un mundo que se dividía con odio, Ronald ya intuía la tragedia de una guerra entre pueblos hermanos. Así que, ignorando como podía el estruendo de afuera, Ronald siguió estudiando y escribiendo. A inicios de 1915, dando pasos en la creación de una mitología propia, aunque lo hiciera con inseguridad, y dentro de las convenciones de su época, escribió un poema llamado Pies de Duende, un poema que luego detestaría, porque seguía muchos modelos shakespearianos, ¿no? Hablaba de duendes, de elfos chiquitos y tontos, lo mismo con las hadas. Pero también escribió un poema por esta misma época llamado La cabaña del juego perdido, donde aparece un marinero anglosajón del siglo V, llamado Eriol, que viaja a una isla mágica llamada Tol Eressëa y escucha a los elfos Lindo y Vaire contarle historias antiguas sobre los Eldar, sobre la tierra de Valinor y sobre las guerras contra Melkor. A pesar de las dudas y temores, Ronald fue alentado por su amigo Jeffrey Smith y comenzó a entender, tal vez el Quenya, este idioma que había desarrollado, podía ser la lengua del pueblo de los elfos. Y esta lengua, así como las reales, necesitaba un pueblo que las hablara. Y ese pueblo necesitaba historias y leyendas. Y con este poema Ronald intentaba ese proyecto, una mitología que uniera historia, lengua y paisaje, como él mismo explicó después en una carta, su famosa carta 131. No te rías, pero una vez tuve la intención de hacer un cuerpo de leyendas más o menos conectado, que abarcara desde lo grande y cosmogónico hasta el nivel de cuento de hadas romántico, que pudiera dedicar simplemente a Inglaterra, a mi país. Absurdo. Pero por absurdo que le pareciera, perseveró. Y escribió un poema llamado Las costas de Ferry, que en Quenya primitivo empezaba Ay, lintu linda la celanta, pilingeve suyerna la ganta. En este poema se mencionaban los árboles del sol y la luna y el mundo perdido de la Tierra Media. Al oeste de la luna, al este del sol, allí se yergue una colina solitaria. Sus pies están en el mar verde pálido. Sus torres son blancas y quietas, más allá de Taniquetil, en Valinor. En julio fue asignado al 13º Batallón de los Fusileros de Lancashire, mientras sus amigos de la TCBS, Robert, Christopher y Jeffrey, también eran enviados a distintos cuerpos militares. Jeffrey estaba en los Fusileros de Lancashire junto con él, pero en el 19º Batallón. Durante su entrenamiento, Ronald destacó por su talento lingüístico, se especializó en códigos y señales y fue ascendido a segundo teniente. El 16 de marzo de 1916 regresó a Oxford para recibir su título y el 22 de marzo, tras años de obstáculos y separaciones, él y Edith se casaron. Ronald siempre admiró la valentía de Edith al casarse con un hombre que no tenía muchos prospectos más allá de morir en la guerra. El 4 de junio fue enviado a Francia y la separación de Edith fue para él como una muerte. Ronald ideó un código de puntos para que Edith pudiera leer sus cartas y rastrear sus movimientos en un mapa, evadiendo así la censura militar. Mientras ella vivía con temor constante a recibir noticias de su muerte, él soportaba condiciones miserables, comida horrible, incomodidad y un profundo desprecio por la autoridad violenta e inhumana de sus superiores. Y aunque él mismo estaba al mando de soldados, en su mayoría de clase trabajadora, Ronald sintió por ellos un afecto sincero. Prefería la compañía de estos hombres, de esos hombres humildes, a la de sus propios pares o superiores. Y llegó a expresar su convicción de que ningún hombre debería mandar a otros, pues casi ninguno está realmente capacitado para hacerlo. Esta experiencia le dejó
una profunda simpatía por los soldados rasos, a quienes consideraba más dignos, leales y valientes que muchos de los altos oficiales. Años después, en una carta, él reconocería: mi Sam Gamgee es un reflejo del pequeño soldado inglés, de los soldados rasos y ayudantes que conocí en la guerra de 1914 y que reconocí como tan superiores a mí mismo. La batalla del Somme, peleada entre julio y noviembre de 1916, fue una de las más sangrientas y traumáticas de toda la historia. Para los británicos esta fue su primera gran ofensiva y resultó en una carnicería. Ronald vivía con angustia por sus compañeros. Tras un bombardeo inicial que equivocadamente habían creído exitosa, miles de soldados de infantería se lanzaron al campo, al frente, y desaparecieron de inmediato. El 1 de julio, el primer día de la batalla, terminó con más de 57,000 bajas, y entre ellos Robert Gilson, el amigo de Ronald. 3 días después, menos de la mitad de los que habían salido regresaron, muchos incapaces de hablar. El 14 de julio, Ronald fue enviado al frente con su compañía, marchando de noche por kilómetros y kilómetros por un paisaje desolado y fantasmal en medio del barro, ante cadáveres a medio enterrar y el hedor de la muerte en todas partes, como en las ciénagas de los muertos que están cerca de Mordor. Al día siguiente, justo el día del ataque, Ronald recibió esta carta de Jeffrey Smith: querido John Ronald, esta mañana supe que asesinaron a Rob. Yo estoy a salvo, pero ¿qué importa eso? Por favor, no os olvidéis de mí, tú y Christopher. Estoy muy cansado y terriblemente deprimido por esta horrible noticia. Ahora me doy cuenta con desesperación de lo que realmente era la TCBS. Oh, mi querido John Ronald, ¿qué vamos a hacer? Siempre tuyo, GBS. Ronald le escribió a Jeffrey: ya no me siento miembro de un organismo completo. Honestamente siento que la TCBS ha terminado. Pero Jeffrey respondió: la TCBS no ha terminado, ni lo hará jamás. Durante las siguientes 50 horas, Ronald pasó despierto mientras veía morir a su alrededor a sus compañeros, en medio de un infierno de barro, de artillería y la aparición de un arma monstruosa que nunca antes se había visto, el tanque. Y milagrosamente él seguía vivo. Durante un descanso, se reencontró con Jeffrey en un entorno marcado por la desolación y después regresó a la batalla para capturar trincheras alemanas, donde atendió a un prisionero alemán herido y le ofreció agua, y el soldado alemán le ayudó a corregir su pronunciación. Esos millones de jóvenes no merecían haber sido puestos en bandos de enemistad. En medio del horror, Ronald conservó su empatía y su humanidad, reflejada más tarde en personajes como Sam, cuando mira con tristeza el cadáver del Haradrim y se pregunta por su nombre, se pregunta si realmente era malvado, si realmente quería pelear, o si era solo un joven perdido o engañado o amenazado que hubiese preferido quedarse en casa. La batalla del Somme se convirtió en un símbolo del sacrificio inútil y de la podredumbre del ideal de la Gran Guerra, de la guerra para terminar todas las guerras. Más de 1 millón de muertos y heridos solo en esta batalla, sin ganancias estratégicas significativas. Pero mientras algunos, como un cabo alemán llamado Adolf Hitler, salieron de las trincheras con amargura y deseos de venganza, el segundo teniente Tolkien emergió con su humanidad reforzada, con gran dolor, pero con una firme brújula moral y una visión crítica del poder. Tolkien jamás glorificó la guerra, la vivió como una tragedia y su legendarium refleja esa comprensión profunda de la pérdida. En octubre de 1916, Ronald contrajo la fiebre de las trincheras, causada por la lluvia de piojos en que vivían, y fue devuelto a Inglaterra demacrado para nunca más volver al frente. Jeffrey Smith, su amigo más cercano, a quien le mostraba sus poemas, quien lo animaba a continuar cuando el propio Ronald dudaba de su proyecto, permaneció en el frente y eventualmente fue asesinado. Pocas horas antes de morir, percibiendo la inminencia del final, le escribió esta carta a Ronald: mi mayor consuelo, si es que debo sucumbir esta noche, es que todavía quedará un miembro de la gran TCBS para expresar lo que soñé y en lo que todos estuvimos de acuerdo. Porque la muerte de uno de sus miembros no puede, estoy seguro, disolver la TCBS. La muerte puede hacernos repugnantes e indefensos como individuos, pero no puede poner fin a los 4 inmortales. Un descubrimiento que voy a comunicarle a Rob antes de irme esta noche. Y escríbele también a Christopher. Que Dios te bendiga, mi querido John Ronald, y que puedas decir las cosas que yo he tratado de decir, mucho después de que ya no esté allí para decirlas, si esa es mi suerte. Siempre tuyo, GBS.
En 1918, Ronald publicó los poemas de Jeffrey en una colección que se llamó Cosecha de Primavera y escribió un prefacio muy breve y puntual, incluso frío tal vez, a mi parecer que encapsula su propio encierro emocional como respuesta al trauma que había experimentado. El libro fue dedicado a la madre de Jeffrey. El libro es hermoso, yo no lo he leído completo, pero es de la poesía más bella que he leído sobre la Primera Guerra Mundial. Yo creo que Smith, a pesar de no ser tan conocido, es digno de estar a la par de poetas como Wilfred Owen o Siegfried Sassoon. Rescato uno muy breve, porque tal vez el espíritu de Jeffrey se lo habría dicho a Ronald. Se llama Salva ese fuego poético. Salva ese fuego poético que arde en el corazón oculto. Salva ese coro de voces plenas que canta en un lugar apartado. Aunque el hombre nacido de mujer, con todas sus imaginaciones, fuera menos que el rocío de la mañana, menos que la más pequeña de las cosas. La Primera Guerra Mundial llegó a su fin en noviembre de 1918, tras la rendición de Alemania. El armisticio se firmó el 11 de noviembre a las 5 a.m., pero el anuncio se retrasó hasta las 11 a.m., porque los líderes querían anunciarlo en la 1ª hora del 1º día del 1º mes. Y en esas 6 horas, este gesto poético de estos imbéciles le costó la vida a otros 2.700 soldados. La guerra no solo aniquiló a una generación prometedora como dos de los miembros de la TCBS, sino que destruyó la vieja Europa y sembró el terreno para el surgimiento de cosas peores. Tras la guerra, el mundo era cínico y parecía haber perdido el corazón para los cuentos de hadas. Pero Jeffrey había dicho que puedas decir las cosas que yo he tratado de decir mucho después de que ya no esté allí para decirlas. La tarea le había parecido abrumadora, absurda incluso, pero Ronald decidió intentarlo, en parte para honrar la memoria de sus amigos. Mientras se recuperaba del trauma y el dolor, comenzó a esbozar lo que sería el libro de los cuentos perdidos, muchas de las historias que llegarían a ser el Silmarillion. Ronald, un fiel católico, pero también amante de las mitologías paganas, logró crear una cosmogonía única donde el monoteísmo y el politeísmo coexistían sin ninguna contradicción. Dios, llamado Ero Ilúvatar, crea a los Ainur, los espíritus angélicos, entre los cuales destacan los Valar y los Maiar. La Tierra Media es nuestro mundo, es nuestra tierra, pero en un pasado milenario, creado con música y habitado por seres, también como el Vala Melkor, que se parece mucho a Satanás y tiene también mucho del Lucifer de John Milton. Y los elfos, que ya no eran criaturas como Campanita, pequeñas y tontillas, sino los seres majestuosos, hermosos, inmortales y trágicos de la antigüedad. Inspirado por la historia del Sampo, un dispositivo misterioso del Kalevala, Ronald desarrolló la idea de una joya poderosa que marcara el destino de su mitología, y así nacieron los Silmarils, 3 gemas creadas por Fëanor, con la luz sagrada de los árboles de Valinor. Y su robo por Melkor, también llamado Morgoth, desencadena los grandes dramas de lo que ahora él llamaba el Silmarillion y de todo el ciclo que él mismo consideró legendario. Y pronto Ronald movió su interés ya no a los elfos de la Tierra Bendita, sino a los Noldor, los elfos exiliados de Valinor, los que voluntariamente abandonaron el paraíso para luchar contra Melkor y reclamar los Silmarils en una guerra que los arrastró cada vez más y más a su propia destrucción. Sus relatos crecían junto con sus lenguajes y se integraban mutuamente. Y así nacieron obras como La caída de Gondolin, y a partir de aquí, su impulso filológico y su vocación narrativa se fusionaron. Ya él no solo estaba creando cuentos, sino estaba creando un lienzo mitológico vasto, destinado a producir como una fuente infinita de más historias para él y para todo el mundo. Y en 1917, mientras se recuperaba, Tolkien salió a caminar con Edith en el bosque, y ella bailó para él entre los árboles de cicuta en flor. Y esa imagen se convirtió en la inspiración para la historia de amor entre Beren y Lúthien, la más central del legendario. Escribió al menos 3 versiones. La primera en prosa, con elementos aún primitivos como el villano Tevildo, que era un gato, él no era amante de los gatos. La segunda, la balada de Leithian, un poema ambicioso que dejó inacabado, donde Tevildo era cambiado por Thu, un nigromante que después se convertiría en el personaje que conocemos como Sauron. Y la tercera, la versión definitiva en prosa que conocemos en el Silmarillion publicado. Lúthien es una heroína, y recuerden que estamos hablando de 1917, una heroína como no se había visto antes, independiente, fuerte, llena de agencia, heroísmo y personalidad. Y Beren no busca poseer a Lúthien, sino ser digno de ella.
Su amor por Lúthien lo salvó de la desolación, de la desesperación. Lúthien le devolvió a Beren la palabra y por lo tanto el sentido de su existencia. Lúthien es la luz en la oscuridad y por ello Beren dedica su vida humana, breve y frágil, con tal de honrar el amor que lo salvó. El 16 de noviembre de 1917, Ronald y Edith tuvieron a su primer hijo, John Francis Rule. Y Ronald le contaba historias para ayudarlo a dormir. Poco después la familia regresó a Oxford, donde Ronald trabajó como asistente lexicográfico en el Diccionario de Inglés de Oxford. En 1919 comenzó a enseñar en Lady Margaret Hall, una facultad de Oxford dedicada a las mujeres, y en 1920 fue nombrado profesor en la Universidad de Leeds, siendo el miembro más joven del cuerpo docente. Aquí, Ronald tradujo poemas medievales como Perla, Sir Gawain y El Caballero Verde, y por supuesto Beowulf. También en 1920 la familia Tolkien siguió creciendo. El 22 de octubre nació Michael Hilary Rule, y en la Navidad de ese año, cuando John Francis preguntó por Papá Noel, Ronald le escribió una carta para explicarle quién era. Supuestamente enviada desde la cima del mundo en el Polo Norte, fue un gesto sencillo, pero bastante tierno, y cada año, durante los siguientes 23 años, Tolkien escribió nuevas cartas de Papá Noel. Y con cada carta, el mundo del Polo Norte se hacía cada vez más épico, más lleno de magia, de humor, de ternura. En 1924, Tolkien fue nombrado catedrático de anglosajón en Oxford, y el 21 de noviembre de ese año nació el hijo menor de los Tolkien, Christopher John Rule. Se establecieron en la casa Northmoor Road número 20, donde vivirían por los siguientes 21 años, el periodo más largo en que Tolkien, el eterno errante, residió en un solo lugar. Todos conocemos a Christopher Tolkien. Mantuvo una relación muy profunda con su padre y tuvo un rol vital en que ahora conozcamos su obra. Pero quiero destacar también el lazo significativo de Ronald con su segundo hijo, Michael, a quien de hecho Tolkien destinó muchas de sus cartas más personales e íntimas. En cierta ocasión, cuando a Michael se le perdió su perrito de juguete en la playa, Tolkien escribió una historia para consolarlo, sobre un perrito de juguete llamado Rover, que cobra vida y se va en aventuras y conoce a dragones y magos y al hombre de la luna, y eventualmente se reúne con su dueño. Esa historia se conoce como Roverandom. Michael asombrosamente también comenzó a tener el mismo sueño de su padre, el sueño de Atlantis, y eso que nunca lo habían comentado antes. Fue a Michael a quien Tolkien confesó en 1963, fracasé como padre, lo cual es una declaración muy impactante, teniendo en cuenta que todos los testimonios demuestran que fue un padre maravilloso y devoto. Les leía historias a sus hijos de Andrew Lang, de libros contemporáneos, les contaba historias inventadas, ilustradas por él mismo. El 18 de junio de 1929, la familia fue completada con el nacimiento de Priscilla Mary Ann Rule, la única niña de los Tolkien. Y años después, Priscilla señaló que en una ocasión su padre expresó su convicción en la educación superior para las mujeres y nunca distinguió en este aspecto a su hija de sus hijos. Además, Priscilla dijo, el estudio de nuestro padre era en cierto modo el centro de la casa. Nunca fue territorio prohibido para nosotros, excepto cuando él daba clases. Y en una ocasión en que entré a mostrarle mi último dibujo, pensando que estaba solo, me presentó con gran cortesía a su estudiante. No fue sino hasta la edad adulta cuando entendí cuán arduamente trabajaba para participar en la vida familiar como lo hacía y estar tan disponible para nuestras necesidades e intereses. A menudo tenía que trabajar hasta bien entrada la noche, cuando la casa estaba tranquila. En 1926 conoció al joven profesor Clive Staples Lewis, conocido como Jack, y tras superar una desconfianza inicial, ambos forjaron una amistad duradera. Junto a otros colegas, fundaron un grupo informal llamado los Inklings, que se reunía en pubs como el Eagle and Child para conversar sobre literatura, sobre mitología, teología, buscando la verdad. Inklings es un juego de palabras porque un inkling es como una vagueza, como algo sin tanta importancia. Sin ninguna regla ni pretensión, los Inklings solamente buscaban una comunidad para compartir, para tomar cerveza, eso sí se lo tomaban en serio. Y fue como una especie de relevo adulto de la TCBS, algo que Tolkien necesitaba bastante. Durante esta época, Tolkien y Lewis debatieron sobre Dios, sobre Cristo y los mitos. Lewis, que se consideraba ateo, veía los mitos como bellas mentiras, mientras que Tolkien sostenía que los mitos revelan verdades esenciales. Para él el cristianismo era el mito verdadero
un mito que tenía todos los ingredientes de un cuento de hadas, pero que era históricamente verificable. En una caminata nocturna, junto con otro colega, Hugo Dyson, hablaron sobre cómo los mitos paganos contienen fragmentos de la verdad y cómo en Cristo esa verdad se hacía realidad histórica. Poco después, Luis aceptó la existencia de Dios, describiendo su conversión como la del converso más abatido y reacio de toda Inglaterra. Inspirado por este momento, Tolkien escribió el poema Mitopoeia, donde dijo: el corazón del hombre no está compuesto de mentiras, sino que toma algo de sabiduría del único sabio y aún lo recuerda. Y aunque ahora por mucho tiempo alejado, el hombre no está del todo perdido ni del todo cambiado. Y puede que fuera por esta época, en algún momento de 1930, agobiado mientras corregía exámenes, que Tolkien se topó con una hoja en blanco de un estudiante y escribió casi sin pensar una de las frases más emblemáticas de la literatura contemporánea. In a hole in the ground, there lived a hobbit. ¿Qué diablos era un hobbit? Él mismo no lo sabía. Pero al igual que con el resto de su obra, se dio a la tarea de descubrirlo. Y esa frase lo llevó a descubrir la historia de Bilbo Bolsón, un ser pequeño y hogareño que, como él mismo diría, se parecía mucho a su autor, amante de la comida sencilla, de los jardines, los chalecos, la tranquilidad, un burgués tranquilo, hasta que llega un mago y un grupo de 13 enanos para sacarlo de su zona de confort y lanzarlo a una aventura donde tiene que recuperar un tesoro que fue robado por un dragón. Y la historia fue creciendo a medida que se la contaba a Christopher y Priscilla. Y cuando decidió escribirla, también se la leía a los Inklings. El Hobbit fue donde Tolkien unificó su vocación académica, su amor por la fantasía y su capacidad narrativa también. Fue el comienzo de su madurez como escritor y fue el primero de esos cuentos infantiles que se unificó con el gran legendario. Después escribió en una carta: mi relato no se basa conscientemente en ningún otro libro, salvo en uno que no está publicado, el Silmarillion, una historia de los elfos al que se hace alusión con referencia. Porque aquí en el Hobbit aparece Elrond, quien más adelante Tolkien estableció como el hijo de Earendil, ahora el nombre de su marinero estelar. Había referencias a Gondolin, había referencias a la muerte de Thingol en manos de los enanos. Se mencionaba el nigromante, que resultó ser nada más y nada menos que Sauron, el enemigo de Beren y Lúthien. Y después Tolkien solo lo abandonó. Como estaba escrita pensada para sus hijos, quienes iban creciendo, Tolkien no vio motivo para terminar la historia. En 1904 publicó Las aventuras de Tom Bombadil, un poema basado en un muñeco de Michael, y continuó trabajando mientras el resto del mundo se ensombrecía una vez más. Hitler se convertía en canciller de Alemania y muy pronto el Tercer Reich comenzaba a rearmarse, violando el Tratado de Versalles. Y en casa, el primer ministro, Neville Chamberlain, estaba convencido que si le daban a Hitler todo lo que él quería, iban a preservar la paz. En esta época, durante una reunión con los Inklings, Tolkien y Lewis se retaron a escribir algo diferente, de ciencia ficción. Lewis iba a escribir sobre un viaje espacial y Tolkien sobre un viaje en el tiempo. Podía escribir sobre un viaje al futuro, pero eso ya lo había hecho H.G. Wells. Así que, inspirado en su recurrente pesadilla de Atlantis y por lo que la alegoría platónica decía sobre el orgullo que conlleva la caída, Tolkien comenzó a crear la historia de Elena, Númenor, la isla que los Valar le dieron a los Dúnedain, los hombres que se enfrentaron a Morgoth, pero cuya soberbia conduciría a su propia destrucción. Y esto es fascinante. Llamó a esta caída Akallabeth, en la lengua adunaica de los numenoreanos. Y por pura coincidencia etimológica que él no planeó, la raíz adunaica Kalav, que significa caer, tenía su equivalente en Quenya en la raíz Talat. Así que la traducción de Akallabeth en Quenya era nada más y nada menos que Atalante, Atlantis. Tolkien no terminó la historia original sobre el viaje en el tiempo. Lewis sí llegó a publicar su famosa trilogía cósmica, pero para Tolkien el mito de Númenor se volvió central en su legendario y dio origen a la división en edades del mundo. La primera edad de los días antiguos, la segunda edad de Númenor y la tercera edad del Hobbit. ¿Y saben qué pasó con el sueño de Atlantis después de escribir a Akallabeth? Tolkien nunca más volvió a tenerlo. En 1936, Tolkien dio una de sus más importantes conferencias, El monstruo y los críticos, donde defendía que Beowulf tenía que valorarse como una obra literaria en sí misma
y no solo como un documento histórico. Frente al enfoque academicista de sus pares, que preferían ver el poema solo como una herramienta de análisis histórico o alegórico y que despreciaba los elementos fantásticos de la historia por considerarlos infantiles, Tolkien argumentó que estos eran esenciales para expresar el tema central del poema. Tolkien argumentó que expresaban el destino humano ante la muerte y que eso era más importante, o por lo menos tan importante, como qué luchas tribales históricas podían haberlo inspirado. También escribió un cuento llamado Egidio, el granjero de Ham, que tampoco estaba ambientado en el legendario, pero Egidio es otro personaje tranquilo que es lanzado a una aventura inesperada similar a Bilbo. Y hablando sobre Bilbo, el Hobbit seguía ahí, en alguna gaveta. Tolkien nunca lo publicó, pero de vez en cuando se lo compartía a alguna persona de confianza. Una de ellas fue su estudiante Elaine Griffiths, a quien le pareció maravilloso y le frustró porque el texto terminaba en suspenso. Y con el permiso del profesor, se lo mostró a su amiga Susan Dagnall, que trabajaba para la editorial Allen y Unwin. Susan también amó la historia y recomendó a Tolkien que la enviara formalmente para ser publicada. Y después de revisarlo, en octubre, se lo envió al editor Stanley Unwin, quien a su vez entregó el texto a un crítico especializado en literatura infantil. Stanley Unwin y el crítico especializado que él tenía para estos servicios era su propio hijo Rainer, de 10 años. Stanley le pagaba un chelín a Rainer por cada reseña de libros para niños y El Hobbit no fue la excepción. Esta es la reseña de Rainer. Informe sobre El Hobbit por Rainer Unwin. Bilbo Bolsón era un hobbit que vivía en su agujero hobbit y nunca salía de aventuras. Al final, Gandalf el mago y sus enanos lo convencieron de que fuera. Se lo pasó muy bien luchando contra trasgos y guargos. Al final llegan a la montaña solitaria. Smaug, el dragón que la custodia, muere. Oh, perdón, spoiler. Y tras una terrible batalla con los trasgos, regresa a casa rico. Este libro, con la ayuda de mapas, no necesita ilustraciones, es bueno y debería atraer a todos los niños de entre 5 y 9 años. El Hobbit es un deleite de leer, pero en esencia es una historia sobre el crecimiento interior a través del coraje, la compasión y la sabiduría. No es sobre el poder y la riqueza, no es sobre la gloria. Bilbo comienza como un hobbit acaudalado y temeroso, pero su viaje lo transforma mediante una serie de decisiones valientes y morales. Se enfrenta a los trolls con valentía, le gana a Gollum con astucia y aún así le demuestra misericordia, salva a sus compañeros enanos una y otra vez, actúa como mediador entre conflictos bélicos y finalmente renuncia al oro excesivo y al combate, prefiriendo la paz. Por eso las palabras de Thorin a Bilbo antes de morir: hay más bondad en ti de la que crees, hijo del bondadoso oeste. Un poco de coraje y un poco de sabiduría mezclados en medida. Si más de nosotros valoráramos la comida, la alegría y la canción por encima del oro atesorado, este sería un mundo más alegre. En otras palabras, no es el poder, la guerra ni la riqueza lo que realmente importa, sino las cosas simples y buenas de la vida: la amabilidad, la generosidad, la risa y la paz. Es por eso que Bilbo, y no Bardo, ni Thorin, ni Thranduil, es el verdadero centro moral de la historia. En 1964, Tolkien dijo: siempre me ha impresionado que estemos aquí sobreviviendo gracias al coraje indomable de personas muy pequeñas contra probabilidades imposibles. Tolkien presenta a Bilbo como alguien que, a pesar de su pequeñez, influye en el destino del mundo. La conversación final con Gandalf es maravillosa porque refleja una de las ideas más poderosas del autor: que nuestras decisiones importan, aunque el mundo sea grande y misterioso, y aunque existan fuerzas mayores que nosotros en juego. Entonces las profecías de las viejas canciones han resultado ser ciertas, en cierto modo, dijo Bilbo. Por supuesto, dijo Gandalf. ¿Y por qué no habrían de resultar ciertas? Seguramente no descrees de las profecías solo porque tú mismo tuviste algo que ver con que se hicieran realidad. No creerás realmente, ¿verdad?, que todas tus aventuras y escapadas fueron obra de la mera suerte, solo para tu propio beneficio. Eres una persona muy buena, señor Bolsón. Eres una persona muy buena, señor Bolsón, y te quiero mucho. Pero eres solo un individuo pequeño en un amplio mundo después de todo. Gracias al cielo, dijo Bilbo riendo. Él aún no le había puesto nombre a este concepto, pero lo que él está hablando aquí es sobre la eucatástrofe, un giro inesperado hacia el bien, fruto de la combinación entre
la libertad, la gracia y la esperanza. Y Bilbo representa esa verdad, un ser pequeño pero lleno de significado que le da significado al mundo. El Hobbit se publicó por primera vez el 21 de diciembre de 1937 el 21 de septiembre de 1937 y para diciembre ya no quedaban copias. Cuando se publicó la edición estadounidense a inicios de 1938, también recibió la aprobación de la mayoría de los críticos y recibió el premio del New York Herald Tribune al mejor libro juvenil de la temporada. Stanley Unwin tenía signos de dólar en los ojos, bueno, libras esterlinas, y le escribió a Tolkien: un gran público reclamará de usted el próximo año una nueva historia sobre los hobbits. Entonces, 1938. Hitler anexaba a Austria, pactaba con el primer ministro británico Neville Chamberlain la invasión de los Sudetes y luego rompía el acuerdo al invadir toda Checoslovaquia. El régimen nazi intensificaba la persecución contra los judíos y ese mismo año una editorial alemana, obviamente del Reich, llamada Rutten y Lönig, escribió a Allen y Unwin diciendo que estaba interesada en traducir el Hobbit al alemán, aunque, disculpen, antes de eso, por supuesto, tenían que verificar la ascendencia aria de Tolkien y tenían que exigir pruebas de que él no tenía ningún rastro, ninguna mancha judía en su linaje. Tolkien escribió 2 cartas, una para Stanley Unwin, donde dijo: ¿debo soportar esta impertinencia solo por tener un nombre alemán? ¿O acaso sus lunáticas leyes exigen un certificado de origen Irish a todas las personas de todos los países? Personalmente yo me inclinaría a negarme a dar cualquier Bestätigung, una confirmación, aunque puedo hacerlo, y dejaría pasar la traducción alemana. En cualquier caso, en 20 Northmoor Road, Oxford, me opondría firmemente a que se publicara cualquier declaración de este tipo. No considero que la probable ausencia de sangre judía sea necesariamente honorable. Tengo muchos amigos judíos y lamentaría dar cualquier sugerencia de que apoyo esta totalmente perniciosa y anticientífica doctrina racial. Yo me quito el sombrero. Y a los editores de Rutten y Lönig, Tolkien respondió lo siguiente, y con esto me inclino ante él. Gracias por su carta. Temo que no tengo claro a qué se refieren con Irish. No soy de ascendencia aria, es decir, indo-iraní, que yo sepa ninguno de mis antepasados hablaba findustani, persa, gitano, ni ningún dialecto relacionado. Pero si debo entender que pregunta si soy de origen judío, solo puedo responder que lamento no tener antepasados de ese pueblo tan dotado. Mi tatarabuelo llegó a Inglaterra en el siglo XVIII desde Alemania, por lo tanto la mayor parte de mi ascendencia es puramente inglesa y yo soy súbdito inglés, lo cual debería bastar. No obstante, me he acostumbrado a estar orgulloso de mi apellido alemán y continué estándolo durante la última y lamentable guerra, en la que serví en el ejército inglés. Sin embargo, no puedo dejar de comentar que si preguntas impertinentes e irrelevantes de este tipo se convierten en la regla en materia literaria, no está lejos el día en que un nombre alemán ya no será más una fuente de orgullo. Por supuesto, el Hobbit no se publicó en Alemania. No se publicó hasta 1957, cuando el Reich de los 1000 años era polvo. Pero a Tolkien no le interesaba. Lo que a él le interesaba era lo que hizo: partir de su gran conocimiento filológico para decirle a los nazis: ustedes son unos imbéciles. Además que al hacerlo, defendió a los pueblos perseguidos o discriminados, no solo a los judíos, sino también a los romani o gitanos, a los pueblos de Asia y el Medio Oriente. Me recuerda en la última cruzada, cuando Henry Jones le dice a un nazi: los idiotas como usted deberían intentar leer libros en lugar de quemarlos. Pero, ya en casa otra vez, Tolkien se estaba enfrentando a la presión de publicar una secuela. Era un autor de bestseller, y lo que él quería compartir era el Silmarillion, una obra más compleja y que no tenía hobbits. Stanley Unwin rechazó el Silmarillion porque no tenía hobbits y porque era demasiado difícil de vender. Tolkien propuso otras historias como Roverandom, Mr. Bliss, una historia exquisita
que está inspirada en la propia mala aventura de Tolkien cuando compró un carro y no lo supo manejar. Pero ninguna de esas historias servía porque no tenían hobbits. Y Tolkien ya no tenía nada más que decir sobre los hobbits. Pero se puso a pensar en el nuevo hobbit, esta novela. Tolkien retomó a Bilbo en su fiesta de cumpleaños. Pensó que tal vez podía buscar una esposa para una herencia, o que se había quedado sin plata y ocupaba un nuevo tesoro. Pero es que esto no tenía sentido ni coherencia con el mensaje previo de la novela anterior, que era una crítica a la codicia. Entonces fue cambiando cosas. Introdujo a un nuevo personaje llamado Bingo, un nombre inspirado en los koalas de peluche de Christopher, y comenzó a preguntarse si Bingo no podría tal vez regresar el tesoro de Bilbo. Y tal vez no todo el tesoro. ¿Qué pasaba con el anillo mágico? Las historias de Andrew Lang que Tolkien había leído de niño tenían muchas referencias a anillos mágicos que concedían deseos, que daban invisibilidad a un alto precio. ¿Qué tal si este anillo curioso que Bilbo encontró era algo más oscuro? ¿Y qué tal si era creado por Sauron? Poco a poco fue introduciendo elementos como los jinetes negros y el tono ligero inicial, escenas parecidas a Tolkien como la fiesta de cumpleaños de Bilbo, la aparición de Tom Bombadil. De repente cambian cuando los hobbits llegan a Bree y conocen a un hobbit extraño y misterioso llamado Trotter o Caminante. Y en borradores siguientes este personaje pasó a ser un hombre llamado Strider o Trancos, Aragorn, un hombre descendiente de los reyes de Númenor. Y así estableció un vínculo, no solo con la primera edad, sino con la segunda edad. Y para finales de 1938, el nuevo Hobbit tenía un nuevo nombre, El Señor de los Anillos. Esto incidió en que Bingo, el hijo de Bilbo, cambiara de identidad porque necesitaba un nombre más acorde con la seriedad del relato. Así surgió Frodo, no el hijo, sino el sobrino de Bilbo. Así como Sir Gawain era sobrino del rey Arturo e iba en su propia aventura. Y esto a la vez era fascinante y un poco irritante para Tolkien. Escribió el Silmarillion y todo lo que lo compone se ha negado a ser suprimido. Ha surgido, se ha infiltrado y probablemente ha arruinado todo, incluso remotamente parecido a Fairy, que he intentado escribir desde entonces. Su sombra fue profunda sobre las últimas partes del Hobbit. Ha capturado el Señor de los Anillos, de modo que ese se ha convertido simplemente en su continuación y culminación, requiriendo que el Silmarillion sea completamente inteligible, sin un montón de referencias y explicaciones que lo obstruyan en uno o dos puntos. Esto me encanta. El Silmarillion encontraba la manera de filtrarse en todo lo que Tolkien escribía. En enero de 1939, mientras su hijo mayor John partía para Roma para estudiar en un seminario sacerdotal, el gobierno británico contactó a Tolkien para colaborar como criptógrafo debido a su pericia en las lenguas. Resulta ser que los alemanes se comunicaban entre sí usando un lenguaje imposible de entender, llamado alemán, no mentira, sino un código cifrado con la infame máquina Enigma, y el gobierno contactaba a personas como el profesor Tolkien para que ayudaran a decodificarlo. Eventualmente le dijeron que sus servicios no eran requeridos, pero es fascinante imaginar que Tolkien pudo haber estado en Bletchley Park con otros genios como Alan Turing, que eventualmente llegó a decodificar Enigma. Y el 8 de marzo de 1939, con motivo de unas charlas sobre Andrew Lang, Tolkien ofreció en la Universidad Escocesa de St. Andrews la que yo considero su conferencia más importante sobre los cuentos de hadas, donde entre otras cosas defendía la fantasía como una forma legítima y elevada del arte, capaz de crear mundos secundarios tan coherentes y creíbles como este, nuestro mundo real, primario. Llamó Fairy a ese reino infinito y peligroso, donde la imaginación permite al ser humano ejercer su derecho a la subcreación, a participar en el poder creador de Dios. Tolkien argumentó que los cuentos de hadas renuevan nuestra mirada, nos ofrecen escape de las miserias del mundo y, más importante, al culminar en lo que conocemos como un final feliz, realmente los cuentos de hadas participan de lo que ahora sí él llamó eucatástrofe, una buena catástrofe, un giro inesperado hacia la esperanza que refleja la gracia, no tanto ya de un final feliz, sino de un final bendito. Esta conferencia reafirmó su propia visión artística y espiritual. Y para cuando regresó a Inglaterra tenía un nuevo impulso para la historia del anillo, que ahora para él era tan importante como los propios Silmarils.
El 1 de septiembre de ese año los nazis invadieron Polonia con apoyo de la Unión Soviética. Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania. Italia declaró la guerra a Inglaterra y Francia. Y por segunda vez en menos de 20 años, la humanidad estaba ante una guerra mundial. En 1940, Christopher ingresó en Trinity College en Oxford y Michael se unió a la artillería antiaérea. Tolkien interrumpió la escritura del Señor de los Anillos durante casi un año. Tanto él como su país tenían cosas más importantes en que pensar. En 1941, cerca de la época en que los nazis se reunirían para planear la solución final, Tolkien le escribió a Michael una de sus cartas más fuertes, donde expresa su opinión honesta sobre el Führer. Porque la belleza del fascismo es que no posee realmente una identidad propia. El fascismo es como un virus que posee y adopta las cualidades de lo que sea que le permita alcanzar poder y esparcir su contaminación. En el caso del Tercer Reich, uno de esos instrumentos eran los mitos que Tolkien tanto amaba. Y Tolkien escribió: he pasado la mayor parte de mi vida estudiando temas germánicos en el sentido general que incluye Inglaterra y Escandinavia. Hay mucha más fuerza y verdad de la que la gente ignorante imagina en el ideal germánico. Me atrajo mucho en la universidad, cuando Hitler, supongo, estaba salpicándose de pintura y no había oído hablar de ella. No sé si de la universidad o del ideal germánico, pero me encanta. En esta guerra tengo un profundo rencor privado, que probablemente me haría mejor soldado a los 49 que a los 22, contra ese pequeñito, ignorante, berrinchudo Adolf Hitler. Porque lo curioso de la inspiración y el ímpetu demoníacos es que de ninguna manera realzan la estatura puramente intelectual, afectan principalmente la mera voluntad, arruinando, pervirtiendo, aplicando mal y haciendo para siempre maldito ese noble espíritu del norte, contribución suprema a Europa, que yo siempre he amado y tratado de presentar en su verdadera luz. Tolkien despreciaba la violencia, pero no era estrictamente hablando un pacifista. Él creía que era necesario luchar por lo correcto y contra el mal. Su visión del mal no se limita a la destrucción física, sino también a una corrupción más profunda de pensamiento y de la voluntad. Esa tensión está presente en los elfos, grandes artesanos, grandes artistas, pero que sus obras caen fácilmente en la corrupción cuando se vuelven objeto de obsesión o dominio, como los Silmarils o los 3 anillos de poder. Tolkien valoraba la belleza y la artesanía, pero advertía que cuando se buscan desde el ego o el deseo de control, pueden llevar a la ruina. Así Sauron representa la corrupción última, un deseo de perfección absoluta que elimina toda libertad, toda espontaneidad y toda vida en favor de un orden mecánico, rígido y deshumanizante. Y eso se une a la concepción que Tolkien tenía sobre el mal en un sentido agustiniano, en tanto que es la ausencia de bien, pero también en tanto que en su vacío hay algo semejante a una presencia sombría, una fuerza activa que busca poseer, controlar y subyugar. Lo vemos en Morgoth, en Ungoliant, en personajes elfos como Fëanor o Éol, pero alcanza su máxima expresión en el Anillo Único, el símbolo del poder de dominar la voluntad ajena. A diferencia de Morgoth, Sauron no quería destruir el mundo, quería un mundo perfecto, pero solo bajo sus propios términos. En la carta 153, Tolkien aclara que Sauron comenzó con buenas intenciones, como muchos reformadores obsesionados con la eficiencia, pero devorados por el orgullo. Y el mal radica justamente en imponer el bien a la fuerza, algo que habría hecho incluso alguien bueno, como Gandalf o Galadriel, si hubieran aceptado el anillo. De alguna manera me recuerda también esta frase de Jurassic Park, de que algunas de las peores atrocidades en la historia fueron cometidas por personas con buenas intenciones. Muchas personas han interpretado El Señor de los Anillos como una alegoría de la Segunda Guerra Mundial, incluso en la época. Pero Tolkien rechazó esas lecturas alegóricas, afirmando en el prefacio de la segunda edición: cordialmente me disgusta la alegoría en todas sus manifestaciones. Para él, como dije al principio, lo importante no era imponer un significado político o histórico, sino permitir que cada lector encontrara la aplicabilidad personal en la historia. Sin duda, su experiencia vital, y él lo reconocía, inspiraba, influía el mundo que había creado. Pero él prefería que los lectores descubrieran libremente qué resonaba con ellos de manera más amplia. Pero además de rechazar la alegoría entre la Guerra del Anillo y la Segunda Guerra Mundial, Tolkien también era claro sobre su visión de la guerra en general. Ahora bien, la Segunda Guerra Mundial, y esto es completamente debatible, yo considero que es diferente a otras, en tanto que puede ser vista como una lucha moral
que fue inevitable contra una ideología nihilista y deshumanizante como la de los nazis, que buscaba destruir toda vida inferior y que incluso la vida superior la querían subyugar al poder cruel del Estado, muy aplicable al modus operandi de Sauron. Pero Tolkien no caía en simplificaciones maniqueístas. Él reconocía que toda guerra, en ambos bandos, había atrocidades y que incluso los aliados tenían intereses cuestionables antes, durante y después. Así que, aunque Hitler actuaba como lo haría Sauron en el mundo real, eso no hacía que los aliados se portaran como los pueblos libres de la Tierra Media. Los aliados eran los pueblos libres si hubieran tomado el anillo. En una carta a Christopher, que para entonces peleaba en la Fuerza Aérea Británica, justamente en Sudáfrica, donde su padre había nacido, Tolkien dijo sobre la guerra: es un trabajo últimamente malvado, porque estamos intentando conquistar a Sauron con el anillo y según parece lo lograremos. Pero el castigo es, como sabrás, engendrar nuevos Saurons y convertir lentamente a los hombres y a los elfos en orcos. No es que en la vida real las cosas sean tan claras como en la historia, y empezamos con un gran número de orcos de nuestro lado. Nótese que orco aquí no denota un pueblo, una etnia, sino una idea, un impulso destructor presente en cada ser humano. En esta misma carta, Tolkien dice: la guerra real no se parece a la guerra legendaria en su proceso de conclusión. Si hubiera inspirado o dirigido el desarrollo de la leyenda en El Señor de los Anillos, entonces sin duda el anillo habría sido confiscado y utilizado contra Sauron. No habría sido aniquilado sino esclavizado. Barad-dûr no habría sido destruida sino ocupada. En ese conflicto ambos bandos habrían odiado y despreciado a los hobbits. No habrían sobrevivido mucho tiempo, ni siquiera como esclavos. Y más importante, bueno, ahí estás tú, un hobbit entre los Uruk-hai. Mantén tu esencia hobbit en tu corazón. Faramir, el personaje que el propio Tolkien en la carta 180 dijo: si hay algún personaje que sea como yo, ese es Faramir. Dice a los hobbits: por mi parte quiero ver el árbol blanco florecer de nuevo en las cortes de los reyes y la corona de plata regresar, y Minas Tirith en paz, Minas Anor de nuevo como antaño, llena de luz y hermosa, hermosa como una reina entre otras reinas, no como una dueña de muchos esclavos, no, ni siquiera una dueña bondadosa de esclavos voluntarios. La guerra debe ser, mientras defendemos nuestras vidas, de un destructor que lo devoraría todo. Pero yo no amo la brillante espada por su filo, ni la flecha por su rapidez, ni al guerrero por su gloria. Yo amo solo aquello que defienden. El mensaje central del Señor de los Anillos no es la glorificación épica de la guerra, sino la afirmación de la paz, la misericordia. Frodo rechaza la espada y la matanza, mostrando compasión no solo ante Gollum, sino incluso ante Saruman, después de todo lo que él les ha hecho. A finales de 1942, Tolkien aseguró a Onwin que El Señor de los Anillos estaba cerca del final, pero que le quedaban 31 capítulos por escribir. En 1943 se estancó por completo, abrumado por el perfeccionismo y la ambición de crear una historia coherente en geografía, en cronología, clima, lenguas. En diciembre de ese año también escribió la última carta de Papá Noel para su hija Priscila. En 1944 retomó el trabajo, desarrollando más una nueva lengua, el Sindarin, y trazando mapas con ayuda de Christopher mientras intentaba sostener la compleja estructura narrativa de una obra que a sus 51 años de edad y en plena guerra mundial parecía inabarcable, interminable. Por esta época, una vecina de Tolkien, la señora Agnew, se quejó de que había un álamo que le tapaba el sol y le daba miedo que un viento fuerte lo hiciera volar sobre la casa. Tolkien creía que esto era ridículo y escribió: un viento capaz de arrancar un álamo y derribarlo sobre la casa de la señora Agnew se habría llevado a la casa y a la señora Agnew sin necesidad del álamo. El árbol, por influencia de Tolkien, fue solo podado y recortado, pero se conservó. Y Tolkien pensó en su propio árbol, su legendario, de los cuales El Señor de los Anillos era tal vez una rama en la que él se sentía estancado pintando cada hoja. Y una mañana despertó con la idea de un cuento sobre un pintor, Nigel, obsesionado con los detalles de su obra, incapaz de terminar un árbol que desea hacer tan realista como sea posible, porque siempre se ve interrumpido por cuestiones externas, por ayudar a sus vecinos. Nigel es una alegoría, de alguna manera, del propio Tolkien, de su lucha con El Señor de los Anillos. Y el relato le permitió exorcizar parte de su frustración, pero fue el impulso firme de C.S. Lewis lo que le hizo retomar el proyecto. En abril de 1944, tras más de un año de pausa, Tolkien volvió a escribir.
leía borradores a los Inklings, pero su mayor apoyo era Christopher, a quien enviaba cartas desde Inglaterra. Y afuera los aliados avanzaban, revelaban los horrores del Holocausto. Mussolini era ejecutado, Hitler se suicidó, Alemania se rindió, Japón se rindió después de las bombas atómicas. La Segunda Guerra Mundial terminó y el Señor de los Anillos seguía sin terminar. Se mudó de casa, se convirtió en profesor del Merton College en Oxford. Y en 1947, Rainer Unwin, el mismo niño que había recomendado publicar El Hobbit 10 años antes, llegó como estudiante a Oxford y leyó el borrador del Señor de los Anillos, describiéndolo como un libro extraño, pero brillante. Y mientras tanto, Jack Lewis escribía el primer libro de las Crónicas de Narnia, una obra que a Tolkien no le gustó por varias razones, y su amistad se fracturó por un tiempo debido a esto. También ese año Tolkien publicó Egidio, el granjero de Ham, que tuvo poco éxito, demostrando que ya el nombre Tolkien no jalaba gente y que la secuela del Hobbit estaba 10 años tarde y ni siquiera se parecía al Hobbit. Era demasiado compleja y sombría para el público infantil y demasiado fantasiosa para los adultos. Pero Tolkien persistió. Revisó el Hobbit para alinearlo con la nueva historia y finalmente, en algún momento de ese año, concluyó El Señor de los Anillos con lágrimas en los ojos. A pesar del distanciamiento, Tolkien envió a Lewis la versión completa, esperando una respuesta negativa. Lewis, a pesar de lo que Tolkien había dicho sobre Narnia, le respondió: mi querido Tollers, Uton Herian Holbitlas, básicamente, alabados sean los hobbits, en verdad. He bebido de la rebosante copa y satisfecho una gran sed. Te felicito. Todos los años que le has dedicado están justificados. Y Tolkien tampoco pensaba que El Señor de los Anillos fuera perfecto. Pero tal y como le dijo a Stanley Unwin, está escrito en mi sangre, así como es, gruesa o delgada, y no puedo hacer otra cosa. Sin embargo, Tolkien soñaba con publicar El Señor de los Anillos junto con el Silmarillion, lo cual generó conflictos con Allen y Unwin, sobre todo porque en esta época había gran escasez de tinta, de papel. Y cuando Tolkien recibió interés de la editorial Collins a través de un editor llamado Milton Waldman, Tolkien le escribió la famosa Carta 131, donde hace un resumen apasionado del Legendarium desde la creación del mundo hasta la Tercera Edad. Y Waldman quedó fascinado. Él quería publicar ambas obras a la vez. Pero Collins, la editorial, no tenía el mismo entusiasmo y terminó pasando lo mismo. Al final, Tolkien había rechazado a Allen y Unwin porque no querían cumplir lo que él quería. Se fue con Collins y después de un año donde nada pasaba, Collins le dijo que tampoco iban a publicar El Señor de los Anillos. Tolkien se encontró nuevamente, ahora tenía un proyecto terminado pero impublicable. Por esta época Priscila, la bebé de la casa, ya tenía 24 años y salió del hogar para vivir de forma independiente. Tolkien era consciente del paso del tiempo y no me cuesta imaginar su abatimiento al ver que luego de tantos años de trabajo su obra estaba estancada. Pero una vez más, Rainer Unwin vino como un ángel. Por pura casualidad le escribió sobre un poema y por pura casualidad le preguntó cómo iba todo con la publicación del Señor de los Anillos. Tolkien, y le doy crédito, reconoció con humildad su error y le escribió a Rainer: en cuanto al Señor de los Anillos y el Silmarillion están donde estaban, uno terminado, el otro aún sin terminar o sin revisar, y ambos llenándose de polvo. He cambiado mi opinión, mejor es algo que nada. Aunque para mí es un todo, y El Señor de los Anillos sería mucho mejor y más fácil de entender como parte del todo, consideraría con gusto la publicación de cualquier parte de esta cosa. Los años se vuelven preciosos. ¿Qué opina del Señor de los Anillos? ¿Puedo hacer algo al respecto para abrir la puerta que yo mismo cerré de golpe? La respuesta de Rainer: envíemelo de inmediato. Y Tolkien entregó personalmente el manuscrito a Rainer, quien en ausencia de su padre, que estaba en Japón en ese momento, tomaba las decisiones de la editorial. Rainer calculó que si vendían al menos 1000 ejemplares, podrían recuperar la inversión y dividir equitativamente las regalías. Pero el costo de publicación seguía siendo demasiado alto y el riesgo financiero demasiado real. Así que Rainer le escribió a su padre para la decisión final. Rainer le dijo a Stanley: sí, es un libro extraño, es difícil de vender y es un gran riesgo para la compañía, pero es el trabajo de un genio. Y la respuesta de Stanley: públicalo. Aunque Tolkien no fue obligado a recortar su texto, accedió a dividir la novela en partes para reducir los costos de publicación. Aunque él siempre concibió El Señor de los Anillos como una sola obra compuesta de 6 pequeños libros,
Por razones editoriales y comerciales decidieron agrupar los 6 libros en parejas, formando así una trilogía: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, que por cierto a Tolkien no le gustó porque sentía que era un spoiler. Cada volumen del Señor de los Anillos se fijó a un precio de 21 chelines, algo accesible, pero aún así era muy caro para un libro en esa época. Y con ello la editorial asumió el riesgo. Tolkien temía la recepción y le confesó a un amigo: he expuesto mi corazón a los disparos. Pero La Comunidad del Anillo se publicó el 29 de julio de 1954 y recibió elogios inmediatos. Entre ellos una reseña de C.S. Lewis que lo describía como una revolución en la historia del romance heroico. Decía Lewis: este libro es como un rayo en un cielo despejado, la conquista de un nuevo territorio. Y aunque El Retorno del Rey se retrasó por la inclusión de los apéndices, que fue como un punto medio entre publicar el Silmarillion y no publicarlo, finalmente se publicó el 20 de octubre de 1955 y El Señor de los Anillos quedó consolidada como un logro sin precedentes en la literatura. El Señor de los Anillos es en esencia una secuela y conclusión del Silmarillion, más que del Hobbit. Creo que resuena por muchísimas razones. En parte, así como el mal tal vez es el sacrificio de los demás por mi beneficio, el bien para Tolkien es mi sacrificio para el bien de los demás. En contraste con Sauron, que desea imponer su voluntad para mejorar el mundo, Frodo representa el rechazo de la dominación. Él lleva el anillo voluntariamente, como una carga, no como un poder. Frodo no pretende representar a Cristo, pero encarna lo mejor de lo que Tolkien veía en el cristiano ideal. Su heroísmo estaba en su humildad, en su deseo de preservar lo bueno tal y como es. Incluso su fracaso al final no es un fracaso moral, según Tolkien, porque Frodo hizo todo cuanto pudo y su misericordia fue clave para la victoria. A diferencia de visiones moralistas o dualistas, Tolkien sabía que los seres humanos eran complejos y que por lo tanto no se puede decir que una persona es buena o mala enteramente hasta que su historia ha terminado. En otras palabras, siempre hay oportunidad de cambiar. Boromir es un ejemplo trágico pero positivo. Gollum es un ejemplo trágico negativo, porque después de siglos de maldad estuvo a punto de redimirse y no lo logró. Boromir cayó ante la tentación, pero se redimió al dar su vida por otros, mostrando que el mal no gana mientras tengamos la voluntad de seguir adelante. Para Tolkien, ningún fracaso tiene que ser definitivo mientras nuestra historia siga adelante. Sin importar qué tanto nos hayamos desviado o qué tanto creamos que hayamos caído, Tolkien nos dice: siempre hay un camino de regreso. El Hobbit nos anima, pero El Señor de los Anillos llega a algo más profundo. Habla a cualquiera que haya sufrido, que haya perdido, o que haya sentido que no podría volver a casa de la misma manera. Me voy a saltar una etapa fascinante en la que este señor tranquilo de más de 60 años se convirtió, sin jamás buscarlo, en un fucking rockstar. Tras una locura de malentendidos por las ilustraciones y las traducciones, tras una batalla legal por los derechos en Estados Unidos, El Señor de los Anillos se convirtió en una sensación. Y Tolkien fue un hombre bañado en éxito, fama y gloria, recibía llamadas a toda hora, visitas de todas partes del mundo, cartas y cartas y cartas. Tuvo que sacar su número de telefónico del directorio y aún así Tolkien se tomaba el tiempo de responder a cuantas cartas pudiera. Siempre como un descubridor más que como un creador, diciendo cosas como: yo creo, yo supongo, a mí me parece. En 1959, Tolkien se jubiló tras 4 décadas de enseñanza. Dijo después que si hubiera sabido lo rentable del Señor de los Anillos, se hubiera jubilado antes. Y se dedicó plenamente a trabajar en el Silmarillion, su verdadera obra maestra, o por lo menos el centro de su obra, desde la perspectiva del Señor de los Anillos. Tras su jubilación, Tolkien y Edith se mudaron a Bournemouth, una ciudad turística de alta sociedad. Tolkien extrañaba a Oxford, pero amaba a su esposa, cuya salud empezaba a deteriorarse. Y como Edith era feliz con este nuevo estilo de vida, Tolkien era feliz de que su esposa fuera feliz. Ronald y Edith compartieron un amor profundo y duradero, visible tanto en los pequeños gestos cotidianos como en los grandes sacrificios. Él dejó de lado su propia comodidad para darle a Edith una vida que consideraba merecida, y ella se enorgullecía sinceramente de su éxito como escritor, a pesar de que eso implicaba que mucho tiempo lo pasaban separados. Su vínculo más fuerte fue siempre el amor entre ellos y hacia su familia. En 1962, Tolkien publicó el poemario Las aventuras de Tom Bombadil, que eran canciones y poemas
que forman parte del Legendarium, sobre todo desde la perspectiva de los hobbits de la tercera edad. Y el 22 de noviembre de 1963, C.S. Lewis, el mejor amigo de Tolkien, murió a los 64 años. El profesor le escribió a Priscila: hasta ahora he sentido las sensaciones normales de un hombre de mi edad, como un árbol viejo que va perdiendo todas sus hojas una a una. Pero esto se siente como el golpe de un hacha cerca de mis raíces. Y esto de alguna manera fueron sus propios días de la tercera edad en el sentido del legendario. Ver el paso del mundo que conocía, la llegada de un nuevo mundo que no conocía. Tolkien estaba decepcionado y triste por los cambios que el Concilio Vaticano II había hecho en la iglesia, pero le escribió a Michael que aún así valía la pena seguir siendo leal, porque la fe era algo más fuerte que los defectos de todos los seres humanos en la cúspide de la iglesia. Y sin embargo, ¿quién sabe? Tolkien era un conservador en algunos aspectos, como su fe, su amor por la naturaleza. Disculpen. Eso es para ya ir cerrando. Pero también mostraba posturas sorprendentemente progresistas para su época. Había apoyado a las sufragistas. Es cierto, él desconfiaba de la democracia, pero no por falta de empatía, no porque no compartiera los ideales, sino porque temía que ese vaivén, ese juego de la pelota distorsionara esos ideales. Aceptaba la monarquía como una especie de mal menor, pero no le tenía mucho respeto al gobierno del rey. En la carta 252 dijo: si pudiéramos volver a los nombres personales sería de gran ayuda. Gobierno es un sustantivo abstracto que significa solo el acto y proceso de gobernar, y debería ser un delito escribirlo con G mayúscula o de forma que se refiera a personas. Si la gente tuviera la costumbre de referirse al consejo del rey Jorge, a Winston y su pandilla, contribuiría enormemente a aclarar las ideas y reducir la terrible avalancha hacia la teocracia. Él se inclinaba, y lo dijo él mismo, hacia una visión anárquico-filosófica, donde el orden nacía del amor, de la solidaridad, de la libertad. Y aunque mucha gente lo tilda de derechas, él apoyó, como les dije, el sufragio. Sus personajes femeninos son fuertes y admirables y complejos, Lúthien o Éowyn. Y aunque Tolkien no buscara intencionalmente subvertir los estándares tradicionales de género, su obra por lo menos los sacude. El Señor de los Anillos, perdón que lo diga, pero el Señor de los Anillos puede sentirse muy gay a veces, pero en el buen sentido, porque lo que Tolkien está destacando es la intimidad emocional, la vulnerabilidad entre personajes masculinos, que incluso ahora se ve por alguna manera como algo estigmatizado. La ternura entre Sam y Frodo, sobre todo cuando están en la planicie de Gorgoroth, rompe con nociones rígidas de masculinidad. Además, su representación de elfos y enanos me fascina porque introduce una expresividad muy andrógina de los géneros. ¿Qué estoy diciendo? No estoy diciendo que Tolkien hubiera sido un progre si hubiera vivido en nuestros tiempos, pero creo que hubiera tenido la capacidad para cambiar. Él odiaba el racismo, él odiaba el antisemitismo, el imperialismo. Su propio discurso de despedida en la Universidad de Oxford, tras jubilarse en 1959, dijo abiertamente sobre Sudáfrica: llevo en mis huesos el odio por el apartheid. Lo que quiero decir es que tal vez él hubiera madurado en sus ideales, era capaz de cambiar, era un pluralista, era alguien que valoraba la diversidad y la heterogeneidad en el mundo, cada vez se volvía más monocromático, más deshumanizado por la comercialización. Si viviera hoy probablemente no sería un progre, como ya dije, pero tampoco aceptaría el uso fascista, misógino o racista que algunas personas hacen de su legado. Creo que también habría sido crítico de la comercialización excesiva de su legendario, de todos los funcos, disculpen que lo diga. Pero todo esto eran vestigios de un nuevo mundo. Y cuando pienso en Tolkien en aquella época, me recuerdo la canción de Bilbo en Rivendell que dice: me siento junto al fuego y pienso en cómo será el mundo cuando llegue el invierno sin una primavera que jamás podré ver. Me siento junto al fuego y pienso en la gente de hace mucho y en la gente que verá un mundo que yo nunca conoceré. Pero siempre que me siento, pienso en tiempos pasados, atento al regreso de los pasos y voces en la puerta. En 1967, Tolkien publicó The Road Goes Ever On y El herrero de Wootton Mayor, un cuento hermoso pero muy melancólico en el cual meditaba sobre la vejez. Y sin embargo, su prioridad seguía siendo el Silmarillion, con la esperanza de encontrar finalmente una editorial dispuesta a publicarlo. En noviembre de 1969, la escritora Vera Chapman fundó la Tolkien Society, precursora de esta y todas las sociedades Tolkien del mundo. En 1971, Tolkien volvió a desmejorar. Le diagnosticaron una vesícula biliar inflamada. El 14 de noviembre se cumplieron 67 años desde la muerte de su madre Mabel, y 2 semanas después, y luego de 63 años de relación, el 29 de noviembre de 1971, su esposa Edith Mary Bratt
Tolkien, el amor de su vida, murió a los 82 años. Fue sepultada en el cementerio Wolvercote, en Oxford. Tolkien le escribió a Michael: me enamoré de tu madre cuando tenía aproximadamente 18 años. Tu madre era mayor que yo y no era católica. Conocía la Lucien Tinubiel de mi romance personal, con su pelo largo y oscuro, su rostro hermoso, sus ojos brillantes y su bella voz. Pero ahora se ha ido antes que Beren, dejándolo en efecto con una sola mano en este reino caído de Arda, donde los sirvientes de Morgoth son adorados. Pero la historia se ha torcido y estoy solo, y yo no puedo suplicar ante el inexorable Mandos. Y en una carta a Christopher recordó los terribles sufrimientos de nuestra infancia, de las que nos rescatamos el uno al otro, aunque no pudimos curar del todo las heridas que más tarde a menudo resultaron incapacitantes, los sufrimientos que soportamos después de que comenzó nuestro amor, todo lo cual, además de nuestras debilidades personales, podría ayudar a ser perdonables o comprensibles los lapsos y las oscuridades que a veces estropearon nuestras vidas, y explicar cómo estos nunca tocaron nuestras profundidades, ni empañaron los recuerdos de nuestro amor juvenil, por siempre, especialmente cuando estábamos solos. Todavía podíamos encontrarnos en el claro del bosque y caminar de la mano muchas veces para escapar de la inminente sombra de la muerte antes de nuestra última separación. Y me recuerda la canción de los Sens y sus esposas, donde se dicen: cuando se rompa la rama estéril y pasen la luz y el trabajo, te buscaré y te esperaré hasta que nos encontremos de nuevo. Juntos emprenderemos el camino bajo la lluvia amarga, juntos emprenderemos el camino que conduce al occidente y lejos encontraremos una tierra donde nuestros corazones podrán descansar. Tolkien regresó a Oxford como residente honorario en el Merton College, donde fue cuidado con afecto por vecinos, colegas y antiguos estudiantes. En 1972 recibió varios reconocimientos, fue nombrado comandante de la Orden del Imperio por la reina Isabel II, recibió un doctorado honorífico en letras por su carrera académica y aceptó con humildad ser presidente honorario de la recién fundada Tolkien Society, cargo que, por cierto, todavía conserva simbólicamente, in perpetuo. Aunque él nunca buscó inventar un nuevo género, su obra dio origen a toda una nueva rama de la literatura fantástica. Como Moisés desde el monte Nebo, Tolkien alcanzó a vislumbrar la magnitud de su legado, sin realmente ver en lo que se iba a convertir. Pero él transformó para siempre la narrativa moderna, influenció tanto a innumerables autores, ya sea que lo admiren o lo critiquen, que no han podido y nunca podrán salir de su sombra. Nadie, a mi parecer, ha logrado superar lo que él logró. Él sigue siendo la vara más alta. Durante toda su vida, Tolkien solo vio publicados del legendario El Hobbit y El Señor de los Anillos y las aventuras de Tom Bombadil. El resto de su obra sobre Arda permaneció inédito como la cumbre visible del iceberg. Irónicamente, si Tolkien aspiraba a ser el Lonrod de Inglaterra, terminó siendo, como The Guardian lo llamó, en poco más de medio siglo, el equivalente creativo de todo un pueblo. Fue su hijo menor Christopher quien se convirtió en el verdadero Lonrod de la mitología de su padre. Publicó el Silmarillion en 1977, 4 años después de la muerte de su autor. Publicó los 12 volúmenes de la historia de la Tierra Media. Publicó Los hijos de Húrin en 2007, La caída de Gondolin en 2018. Recordemos que esta es una historia que se escribió en 1917. Un siglo después se publicó. Y la obra de Tolkien sigue publicándose, incluso después de la muerte de Christopher en 2020. La ambición inicial de Tolkien era crear una mitología para Inglaterra, pero su legendarium creció y se transformó en algo mucho más grande. Un mundo mítico, independiente, universal y profundamente humano. Aunque sus raíces están en las lenguas, la Tierra Media dejó de estar ligada exclusivamente a Inglaterra, a cualquier identidad nacional. Tolkien creó una mitología viva que trasciende fronteras y que resuena con lectores y lectoras de todo el mundo. Su obra no pertenece a un solo país. Lo que empezó como un regalo para su tierra natal se convirtió en un legado para toda la humanidad. Y es por eso que la Tierra Media no le pertenece solo a Inglaterra, sino a todo el mundo. Y Tolkien está vivo en sus obras y en cada una y cada uno de ustedes. Hacia mediados de 1973 lo notaron más callado, más cansado y hasta un poco más triste. Sin embargo, seguía escribiendo, comía bien, estaba de buen ánimo. El 28 de agosto de ese año viajó a Bournemouth para pasar algunos días con sus amigos. Y el jueves 30 se unió a la celebración del cumpleaños de una de ellas, aunque no comió mucho y se fue a acostar temprano diciendo que se sentía mal. A la mañana siguiente dijo que el dolor no le había dejado dormir y de inmediato fue llevado a un hospital privado cerca, donde le diagnosticaron una úlcera gástrica sangrante y lo atendieron de emergencias. Michael estaba en Suiza, Christopher en Francia. No pudieron llegar porque lo que pasó después fue, afortunadamente, tal vez,
muy rápido y relativamente pacífico. La operación fue exitosa y el viernes y parte del sábado su condición mejoró considerablemente. Pero en la noche del sábado desarrolló una infección en el pecho. Y en la mañana del domingo 2 de septiembre de 1973, a los 81 años, y quizá mientras a lo lejos sonaban las campanas para llamar a misa, John Ronald Reuel Tolkien murió. Tal y como se ve en este bellísimo separador de libros, la canción del funeral de Theoden en El Retorno del Rey creo que podría perfectamente aplicarse para Tolkien. Salido de la duda, libre de las tinieblas, cantando al sol cabalgó hacia el amanecer, desnudando la espada, encendió una nueva esperanza y murió esperanzado. Fue más allá de la muerte, el miedo y el destino, dejó atrás la ruina y entró en la larga gloria. Su hijo, el sacerdote John Francis, presidió la misa y fue sepultado en el cementerio Wolvercote junto a Edith, con una lápida que ahora rezaba: Edith Mary Tolkien, Luthien y John Ronald Reuel Tolkien, Beren. Hasta la fecha, esta lápida, esta tumba, sigue siendo visitada, cuidada, cubierta de flores y regalos por admiradores y amantes de todo el mundo. Tolkien fue un hombre profundamente extraño, complejo, a mi parecer admirable. Un rebelde tranquilo que, desde su fe católica, su amor por la naturaleza, su devoción por la bondad, resistió el cinismo, el racismo, el imperialismo, vivió con humildad y coherencia, buscando, más que ser perfecto y sabio, ser compasivo y esperanzado. Al igual que su vida, su obra es una luz que inspira a resistir con alegría, ya me falla la voz, frente a la oscuridad. Y por eso sigue resonando y seguirá haciéndolo para siempre. En 1968, la secretaria de Tolkien, una joven llamada Joy Hill, encontró un poema entre sus papeles y él se lo regaló en gratitud por sus servicios. Hill lo publicó después de la muerte de Tolkien. Y al leerlo me gustaría que pensemos en él, recitando este poema en su paso a la eternidad. Está ambientado en los puertos grises y se titula La última canción de Bilbo. Day is ended, dim my eyes, but journey long before me lies. Farewell, friends, I hear the call, the ships beside the stony wall. Foam is white and waves are gray, beyond the sunset leads my way. Foam is salt, the wind is free, I hear the rising of the sea. Farewell, friends, the sails are set, the wind is east, the moorings fret. Shadows long before me lie, beneath the ever-bending sky. But islands lie behind the sun, that I shall raise ere all is done. Lands there are to west of west, where night is quiet and sleep is rest. Guided by the lonely star, beyond the Atmos harbor bar, I'll find the havens fair and free, and beaches of the starlit sea. Ship, my ship, I seek the west, and fields and mountains ever blessed. Farewell to Middle Earth at last, I see the star above my mast. Muchas gracias por su atención.